El artículo 3 de había dicho el decreto reglamentario, lo que dice que es que los contribuyentes en la declaración jurada anual deben consignar todo tipo de rentas, ya sean ganancias devengadas o percibidas, que estén grabadas, exentas o no alcanzadas, ¿sí? Y también dice que deben declarar la nómina y valor de los bienes que poseen el 31 de diciembre del año que están declarando y del año anterior, y así también los bienes y deudas, las deudas a esas fechas. Es decir, me está diciendo que no solo tengo que declarar el resultado impositivo en la declaración jurada, sino que tengo que declarar también las rentas que no están incorporadas en ese resultado. Y también tengo que declarar mi situación patrimonial al inicio y al cierre. Ustedes escucharon, vieron que a veces ahora es muy común que se diga, sobre todo en la parte de cuando los políticos presentan declaración jurada, dice el blanco no le cierra, ¿sí? O no le alcanza el blanco para justificar patrimonio. Bueno, sale de esta disposición, es decir, mira, no solamente tengo que demostrar cuánto gané, sino que con lo que gané me tiene que alcanzar para ver el incremento patrimonial que tuvo yo. ¿tá? Entonces, lo que nosotros vamos a tener que presentar en la última parte de la declaración jurada de ganancias es lo que se llama justificación patrimonial. Que puramente, ¿qué sería? Lo que yo tengo al inicio, más la utilidad, menos lo que gasté para mí, me tiene que dar lo que me quedó al cierre. ¿Está bien? Eso sería, en principio, lo que yo tendría que justificar. Es decir, yo parte con 10, gané 5, gasté 3, me tienen que dar 12. ¿Está bien? En principio sería, en términos generales y fáciles, ¿qué sería, cómo se determinaría mi justificación patrimonial? Y cómo llegué en el transcurso de un periodo fiscal, de enero a diciembre, a incrementar el patrimonio, justificando también el consumo, que vamos a ver más adelante qué es el monto consumido, ¿no? Esto yo me acuerdo que cuando yo me recibí era una cosa que no se entendía mucho, porque no lo habíamos visto, bueno, ahora gracias a Dios lo tenemos incorporado en la materia como tema de estudio, porque es un tema que ya les digo, ahora vamos a ver cómo se hace, pero es un tema que importa cuando uno hace una declaración jurada, porque ahí ustedes ya vieron el procedimiento, por ejemplo, que hay conceptos, es decir, hay incrementos patrimoniales que no se pueden justificar y que generan diferencias de bases imponibles para los distintos impuestos, ya sea para ganancias, para IVA, para impuestos provinciales. Entonces pasa, una forma de detectar si hay incrementos patrimoniales no justificados es cuando yo hago esta justificación patrimonial y no me da. Como más o menos decir, es hacer el origen de ampliación de fondos, ¿sí? En una sociedad es simple, una sociedad es partida doble, entonces esa partida doble no hay posibilidad de errar, es decir, si no me tendría que dar la caja negativa, pero acá en las personas físicas, como yo no llevo contabilidad, yo tengo que justificar que todo lo que generé o todo lo que invertí, lo voy a tener que justificar. Ahora, para hacer eso, lo más llamativo es, que me llama la atención es que la AFIP, en su momento DGI, en el año 85, dictó la resolución 2527 de DGI, no es de AFIP, porque si ustedes la búsquenla como resolución 2527 de DGI, porque todavía no era AFIP, sino que era DGI, ¿sí? Y lo digo llamativo porque todavía esa resolución sigue vigente, ¿sí? A la fecha, cuando en realidad las resoluciones son perentorias en este país porque duran por un tiempo limitado y después sale una reforma, otra reforma, bueno, esta sigue vigente. ¿Qué hace esta resolución? Me da todas las pautas por las cuales yo voy a tener que incorporar los bienes y deudas al patrimonio, ¿sí? Que voy a declarar. Bien. Bueno, esto lo vimos recién, que el artículo 3 de lo que dice esto, y quienes sean, perfecto. Entonces, ¿quiénes son los sujetos obligados a presentar el patrimonio en función de esta resolución general? Las personas físicas, las asociaciones indivisas y todos los responsables del artículo 2, que serán los responsables representantes de los sujetos que están obligados a presentar declaración jurada, ya sea los administradores de sociedades, los cónyuges, los padres, los agentes de retención, en el caso de retenciones sobre la fuente. Bueno, todos esos conceptos son los sujetos obligados a incorporar en la declaración jurada de las personas que declaran ganancias el patrimonio en función de la valuación que dice la resolución 2527. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque ustedes van a ver que en la 2527, pásame si querés, Leandro, si sigue, son normas de evaluación obligatorias para la evaluación patrimonial, ¿sí? No habla es decir, no afecta el costo computable. ¿Esto qué quiere decir?
Yo cuando tengo que evaluar un patrimonio que tengo el 31 de diciembre, tengo que utilizar las normas de la 2527. Cuando tengo que evaluar, hacer un costo computable, utilizo las normas del impuesto a las ganancias. ¿Está bien? No tiene ninguna cosa más. Entonces, básicamente esta resolución lo que habla es que todo tiene que ser evaluado al costo de adquisición, al momento de adquisición, ¿sí? O al momento de endeudarme, o al momento de comprar moneda extranjera. Es decir, fíjense, el artículo 1 el artículo 2 de la resolución dice que los inmuebles se van a evaluar, dice, a su precio de compra más gastos efectivamente realizados. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo compro un inmueble hoy y el inmueble más los gastos de administración hoy son 5 millones de pesos, bueno, ese inmueble lo voy a evaluar al cierre de ejercicio, por más que haya comprado hoy, al 31 de diciembre, lo voy a evaluar a 5 millones de pesos, ¿sí? Y en el año 2022, ese inmueble lo voy a incorporar en mi declaración jurada a 5 millones de pesos. Siempre voy a evaluarlo al valor de inicio, de origen. ¿Está bien? Lo mismo pasa con los automotores, naves, aeronaves y todo lo que, como es, lo que sean bienes. ¿Está bien? Siempre va a ser al valor de costo, ¿sí? Al valor de costo. También la resolución habla del artículo 4, los valores mobiliarios, que serían títulos, letras, debentures, bonos, acciones, al precio de adquisición. Es decir, si yo hoy compro una acciones, o construyo una sociedad anónima y pongo cierto valor, que adquiero, suscribo tantas acciones, yo al declarar en mi patrimonio, si no tengo modificaciones en las acciones, voy a declarar las acciones que tengo al valor de compra de esas acciones. ¿Está bien? ¿Se va entendiendo hasta ahí? Sí, Es sí. decir, yo voy a aclarar, vamos a suponer, vamos a pasarnos, año 2020, yo voy a aclarar, el patrimonio tiene el inicio y el patrimonio tiene el cierre. ¿A qué valores? A valores de costos, ¿sí? A valores de compra. ¿Está bien? Por ejemplo, cuando habla de moneda extranjera, yo tengo existencia de moneda extranjera en mi patrimonio individual, ¿sí? La tengo que evaluar al valor que tiene la moneda extranjera cuando la compré. ¿Está bien? Fíjense ahora, porque antes no era muy problemático, ahora que hay cambios de valores todos los días. Es decir, yo tengo, cuando le tengo que decir a mi cliente, me dice que tiene $7.000 al 31 de diciembre, yo tengo que preguntarle cuándo compró cada dólar, y entonces voy a evaluar los dólares al momento, al tipo de cambio de la fecha de compra de cada dólar. ¿Entienden? Yo compré en enero, febrero, marzo, julio, diciembre. Bueno, tengo que decir, tengo $7.000 evaluados. 1.000 a valor de enero, 1.000 a valor de febrero, 1.000 a valor de julio, 1.000 a valor de octubre, 1.000 a valor de diciembre. ¿Está bien? Y eso está bien, ¿por qué? Porque yo lo que estoy haciendo acá es un flujo de fondos. Entonces tengo que decir, bueno, yo ahí, ¿qué hice? Compré dólares a ese valor, entonces gasté esos pesos. Por eso se toman al valor de compra. ¿Está bien? ¿Se va entendiendo ahí? Lo mismo también pasa con el tema si yo tengo una cuenta corriente en dólares, ¿sí? Que tiene saldo en dólares. Bueno, también va a pasar lo mismo. Tengo que evaluar cómo está compuesta esa cuenta corriente al 31 de diciembre, tengo que sacar cuándo fueron adquiridos y evaluarla en función de la fecha de adquisición. ¿Está bien? Bien. Volvemos, si querés, en la parte de la empresa en el personal o las sociedades. ¿Vuelvo para atrás? Sí, parece que me pasaste. A ver, Ya. acá, ahí. Sí. Bien. Entonces, en principio, ¿cómo voy a evaluar los bienes? Dijimos, los voy a evaluar a su valor de costo y las deudas también a valor histórico. Es decir, si yo tengo una deuda en dólares, ¿sí? La voy a poner al valor de los dólares, siempre en mi declaración jurada personal, ¿no? En la declaración jurada de las empresas sociedades, es decir, de las empresas personales o sociedades de hecho, sociedades simples, ahí tengo que ver las normativas de la ley de impuestos a ganancias, tengo que ver el tema de si ajusto por inflación o por inflación, pero cuando tengo mi patrimonio individual, voy a evaluarlo a valor de el momento en que yo contraje la deuda. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa en el tema de las participaciones de sociedades que no sean acciones? ¿Sí? Por ejemplo, una SRL. ¿Sí? Bueno, acá tengo dos formas de evaluarla. ¿Sí? Lo voy a evaluar siempre al cierre de ejercicio en función del capital, los resultados no distribuidos, más menos la cuenta particular, ¿sí? Que tengo yo en la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo un patrimonio neto de 100.000 pesos, ¿sí? Pero tengo una cuenta particular que le debo a la sociedad de 30.000 pesos, esos 30.000 pesos los tengo que restar. Y si la sociedad me debe a mí, esos 30.000 pesos los tengo que sumar. ¿Está bien? ¿Qué pasa? Si la sociedad no tiene cierre el 31 de diciembre, lo que tengo que hacer es tomar
el saldo de las cuentas particulares al 31 de diciembre. ¿Sí? Al BPP, se va a evaluar a BPP, ¿sí? Valor patrimonial proporcional, más o menos el saldo de la cuenta que tiene el socio al 31 de diciembre, ¿Está bien? Si no se confecciona balance en forma comercial, lo que se va a hacer es, se va a valorar de acuerdo a lo que dice la ley de resolución 2527, que es a valor de costo histórico. ¿Está bien? Teniendo en cuenta también, obvio, las valuaciones de bienes de cambio, que se van a valorar de acuerdo a lo que diga la norma de impuestos a las ganancias. ¿Está bien? ¿Se acuerda que ya lo vimos? Cómo se valora una empresa comercial, una empresa agropecuaria. ¿Está? Bien. Pasamos a Leandro. Bueno, eso también está. Bueno. Y temas a tener en cuenta acá, para efectos de esta evaluación de bienes, entonces, la resolución dice también algunos puntos que tienen que tener en cuenta. Dice, el IVA solo forma parte del costo en la medida en que, de acuerdo a las normas de Estado grave, el importe respectivo no genere ese crédito fiscal. ¿Qué me está diciendo acá? En definitiva, que el IVA, ustedes ya vieron si ya vieron el tema de la metodología de IVA, ustedes se acuerdan que había un saldo técnico a favor. Bueno, el saldo técnico a favor es un crédito fiscal, es un crédito, es una cuenta a cobrar. Iría como dentro del patrimonio de explotación, como un crédito. Salvo que sea un crédito que yo no lo voy a poder computar nunca. Entonces, en ese caso, va a ir adentro como el costo computable y no va a ir como un crédito. Después, esto es importante, las amortizaciones no van a afectar el valor computable de los bienes muebles e inmuebles. ¿Qué quiere decir? Que en el patrimonio, y esto es importante, en el patrimonio siempre voy a dejar reflejado el valor de los bienes al valor de origen. No voy a tener en cuenta las amortizaciones. ¿Está bien? Sí lo voy a tener en cuenta a efectos del costo computable y sí lo voy a tener en cuenta a efectos de Sí, algunas actualizaciones que puedas tener que calcular para ganancias, ahí sí se efectos de la tienen en presentación. cuenta. Sí. No, pero sí que para esto no. A Ahí efectos queda de evaluada. presentación de patrimonio, exacto. Van a ir los bienes a valor de histórico. Si yo compré una camioneta hace 10 años, va a estar evaluada a valor histórico. En mi patrimonio va a estar evaluada a valor histórico, no neto, no decir, a 10 años estaría amortizada, no tiene que estar evaluada, no. En mi patrimonio va a ser evaluada a valor histórico. ¿Está bien? Bueno, y de operaciones a plazo, en las cuales se estipula expresamente el tipo de interés, los importes de crédito serán diferencia entre el valor del convenido y el importe de los intereses presuntos. Claro, eso cuando hay intereses presuntos, lo que me está diciendo es siempre tengo que evaluarlo a costo libre, diríamos, sin tener en cuenta los intereses presuntos. ¿Está bien? Entonces, para empezar al tema de la justificación patrimonial, tenemos que entender que lo primero que tenemos que tener es determinar cuál es el patrimonio al inicio, perdón, el patrimonio de la persona al inicio y el patrimonio de la persona al cierre. ¿Cómo se van a evaluar? Dijimos en función de las normativas que habla la 2527. ¿Está bien? Siempre estamos hablando de personas físicas y sucesiones de divisas. Las sociedades ya tienen sus normas de evaluación contable y lo justifican con justificaciones técnicas contables. ¿Está bien? Pasamos a la palabra. Bien. En función de eso, bueno, esto es un rompecabezas, ¿no? Esto lo vemos Jorge un poco para entenderlo. Básicamente nosotros vamos a partir de este concepto, ¿no? El patrimonio directo al inicio más el resultado menos el consumo me da el patrimonio neto al cierre, ¿sí? Entonces, visto de otra forma, acá lo ponen resultado positivo es igual a consumo más patrimonio neto al cierre menos patrimonio neto al inicio, ¿sí? Bueno, esto en definitiva lo que yo voy haciendo es desglosando. Yo voy diciendo, fíjense, yo estoy diciendo patrimonio neto al inicio más resultado menos consumo es patrimonio neto de cierre. Entonces, veámoslo al revés. Patrimonio neto de inicio más resultado es igual a patrimonio neto del cierre menos, más consumo. ¿Está bien? ¿Qué hice? Pasé lo que está restando en una fórmula, lo pasé a la otra parte de la ecuación. ¿Está bien? Lo que pasa después que puede pasar, que también a su vez hay conceptos, resultados, que no están alcanzados, están extintos no alcanzados. Entonces, yo al patrimonio de inicio y al resultado, también le voy a tener que sumar los resultados exentos. ¿Está bien? Sí, Dice ganancias exentas no alcanzadas. ¿Está bien? Y a su vez,
En la otra parte voy a tener que sumarle al consumo los gastos no deducibles y las donaciones que realicé. ¿Está bien? Y también, si yo a mi ingreso, esto en realidad lo que estoy viendo yo directamente es un origen de creación de fondos. ¿Qué quiere decir? Yo tengo que decir de dónde saqué la plata y a dónde fue invertida la plata. ¿Está bien? Entonces, ¿de dónde saqué la plata? Y la saqué de lo que tenía al inicio, más el resultado del ejercicio, más los resultados exentos, más las donaciones o incrementos patrimoniales que tuve yo en el ejercicio. ¿Sí? ¿Y a qué la destiné? La destiné al consumo, a la inversión, y a pagar gastos no deducibles o hacer donaciones. ¿Está bien? Esa es la fórmula que yo tengo que tener en cuenta para justificar que mi declaración jurada está bien. Y en realidad, lo que vamos a ver después es que el consumido lo vamos a sacar por diferencia. Es decir, yo voy a decir, a los resultados positivos, el patrimonio del inicio, más resultado positivo, más las ganancias exentas, más las donaciones recibidas, le resto el patrimonio del cierre, le resto las donaciones realizadas, le resto los gastos no deducibles, y eso me da el consumido. ¿Está? Entonces, esto expresado así como está en este cuadrito, ¿se entendió más o menos o no se entendió nada? Díganme, porque si no, empezamos de nuevo, ¿eh? ¿Se va entendiendo? Una consulta, ¿qué significaba G barra NOA? Ganancias exentas no alcanzadas. Claro. Muchas gracias. Y el otro gastos no deducibles. Está bien, GNOD, está bien. Lo importante es que entiendan el concepto. Yo tengo, por un lado, el origen de fondos y por otro lado, la aplicación de fondos. Es decir, ¿de dónde salieron los fondos que yo usé en el año? Y el patrimonio tenía el inicio, valorado de acuerdo a los 2.527, más el resultado del ejercicio. ¿Sí? Aclaración, resultado del ejercicio. Acuérdense que el resultado del ejercicio es antes de los quebrantos de ejercicios anteriores. ¿Por qué? Porque los quebrantos de ejercicios anteriores se tomaron en el ejercicio anterior, entonces yo no tengo que computarlo. Y tampoco hay que sacar las deducciones personales, porque las deducciones personales tienen conceptos que en realidad no son retiros de fondos. ¿Está bien? Entonces eso tampoco se computa. Se toma el resultado del ejercicio antes de quebrantos y antes de deducciones personales. ¿Quedó claro? Bien. Entonces, eso sería mi origen de fondos, y digo yo, ¿y dónde lo aplico? Y lo aplico a pagar gastos que no puedo deducir en el resultado, a, si hice donaciones, a... incrementar tu patrimonio al cierre. Incremento mi patrimonio al cierre, y lo que queda es lo que consumí. ¿Está bien? Pásame la forma esta. Sí. Uy, perdón. Entonces, bueno, esto es lo que, visto en esta fórmula, es lo que nosotros vamos a presentar en la declaración jurada a fin de ejercicio. Fíjense, columna 1 y columna 2. Columna 2, esto es algo que siempre es de términos técnicos impositivos, ¿no? Porque columna 1 y columna 2, ¿no? Y finalmente columna 2 habla del ingreso y columna 1 habla del egreso, más o menos. Entonces acá pasa más lo mismo. Columna 2 está el origen de los fondos, entonces fíjense, yo voy a tener dentro de columna 1 todo lo que sería la salida de los fondos. Monto consumido, ¿sí? Que es lo que ahora vamos a ver que es un monto consumido. Otros conceptos que no justifican las relaciones o aumentos patrimoniales. Vamos a ver qué es el concepto. El resultado del periodo, ¿qué pasa? Si tuve ganancias, es positivo. Si tuve pérdida, si tuve ganancias, va a columna 2. Porque eso me genera fondos que yo puedo utilizar. En cambio, si da pérdida, es negativo. ¿Por qué? Porque definitivamente está consumiendo, tengo que sacar fondos de otros lados porque perdí plata con mi ejercicio. ¿Está bien? El patrimonio dentro del cierre, evaluado de acuerdo a la normativa como es de la 2527, que en definitiva acá yo estoy expresando la diferencia con el patrimonio que tengo al inicio. Pues en definitiva yo parto de un inicio y llego a un cierre, quiere decir que la diferencia es lo que se incrementó el patrimonio. ¿Está bien? Después, ganancias o ingresos exentos o no grabados, es decir, acá vamos a tener en cuenta, qué sé yo, por ejemplo, yo tengo una venta de acciones que cotizan en bolsa, ¿sí? Que están, bueno, eso es una renta no grabada, entonces eso está alcanzado. O vendo, por ejemplo, mi auto particular, entonces tengo una renta no grabada. O los ingresos por el monotributo, en realidad son ganancias no grabadas con ganancias, rentas no grabadas en ganancias, ¿está bien? Bienes recibidos por herencia o donación también se suman. ¿Por qué? Porque yo recibí un bien, entonces me incrementó. Fíjense que la contrapartida, ¿qué es?
yo recibo un bien, me incrementa el patrimonio. Entonces, ¿cómo lo justifico? Y porque hay una donación. Entonces, el origen es la donación, la aplicación es el aumento del patrimonio. ¿Se entiende? Después, gastos que no impliquen erogaciones de fondos, eso no vamos a ver. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes en renta primera categoría cuando hablábamos de los gastos presuntos? ¿Qué pasa? Si yo estoy poniendo gasto presunto, en realidad lo que estoy poniendo en el resultado, yo lo tengo restado, ¿sí?, del resultado del ejercicio. Por lo tanto, es como que ese fondo lo pagué, ese gasto. Y en realidad yo ese gasto no lo pagué porque es un gasto presunto. Entonces, ese gasto no implica una erogación, quiere decir que el resultado del ejercicio se aumentaría. Entonces, es un origen también de fondos, ¿sí? Otros conceptos que justifican erogaciones y aumentos patrimoniales incluyen amortizaciones de cada categoría. Acá también pasa con el tema de amortizaciones, lo que dijimos recién. Si el patrimonio del inicio y el patrimonio del cierre están evaluados de la misma forma, ¿sí? Y yo digo que para llegar al patrimonio del inicio, al cierre, tengo que sumar el resultado del ejercicio, ¿está bien? Si yo hay un concepto de amortización, vamos a suponer, después vamos a ver en un práctico igual, yo tengo un bien que vale 100, y amorticé en 10, ¿sí? Y vamos a ver que ese fue el único resultado que tuve, mi resultado fue pérdida de 10. Entonces el patrimonio del cierre es 90. Como yo lo evalúo por los 2.527, mi patrimonio del cierre sigue siendo 100. ¿Está bien? Entonces, Cada esa pérdida no te implicó una erogación de fondos. No tuviste que salir, no tuviste que costearla con algo, en plata, porque en realidad es una amortización, que la amortización en realidad es un concepto que no implica una erogación de fondos. Exacto. Porque si ustedes reemplazan acá los conceptos, voy a tener patrimonio hizo 100, patrimonio del cierre 100. Pero voy a tener resultado negativo 10. Entonces me da una diferencia de justificación de 10 pesos, y yo digo, bueno, sería un consumido negativo 10. Y en realidad no es así. La realidad es que es una amortización, y como dijo Leandro, no generó salida de plata, sino que es un concepto técnico que me reduce la utilidad contable, la utilidad positiva, perdón, pero que no implica aplicación de fondos. Por lo tanto, la tengo que sumar. ¿Está bien? Bueno, el resultado del periodo, que puede ser, si es positivo, va en la columna 2, y si es negativo, en la columna 1, y el patrimonio del inicio, que es en la columna 2, porque es el patrimonio de lo que yo tenía al inicio, ¿sí? La suma de todos esos conceptos me tiene que dar igual. ¿Está bien? Ahora, como les decía yo, en realidad, para que me dé igual, la técnica de liquidación es que el monto consumido es por diferencia. Entonces, fíjense, yo parto del total de la columna 2, le reto todos los conceptos de columna 1, y la diferencia me va a dar el monto consumido. ¿Está bien? ¿Se entendió hasta ahí algo o no? Sí, te hago una consulta, porque por ahí yo no estoy entendiendo algo. Sí. El resultado, aparece resultado impositivo del periodo, que había entendido que era el periodo que estamos liquidando, y después aparece de vuelta resultado. Sí, está repetido. Está repetido, es uno solo, va uno solo, sí. No, porque yo digo capaz que es del otro ejercicio anterior. No, está bien, va uno solo, está bien. Perfecto. Está bien. Bien, esto dijimos, el tema de las deudas, declaramos por lo devengado, en el patrimonio también, es decir, y esto hay que tener bien en cuenta muchas cosas. Pasame la que sigue, que me parece que habla también de eso, no, volver atrás. Cuando hablamos de bienes y deudas, criterio de inclusión devengado, no importa acá el tema de imputación de las ganancias. Yo tengo que poner las deudas que tengo por el criterio de devengado al inicio del cierre. Con lo cual también vamos a tener diferencias de justificación patrimonial. ¿Por qué? Vamos a suponer, yo soy profesional, renta de cuarta categoría, ¿sí? Declaro por lo percibido, ¿está bien? Pero declaro como una deuda, vamos a suponer, yo facturé 12.000 pesos y cobré 10.000, ¿sí? Voy a declarar como que me deben 2.000 pesos, es decir, tuve un incremento patrimonial de 2.000 pesos. ¿Está bien? Bueno, eso yo tengo que ajustarlo en la cuestión patrimonial. ¿Por qué? Porque yo declaré 10.000 y en realidad mi utilidad va a ser 10.000 más los 2.000 del activo que declaré, más el incremento patrimonial 2.000. ¿Está bien? Entonces eso tengo que ajustarlo y sacarlo. ¿Por qué? Porque el resultado contable fue declarado por lo percibido. ¿Se entendió? Ahora igualmente con un ejemplo práctico lo vamos a entender mejor. Quizás en teoría así no lo van a ver. Pero lo importante es que siempre el criterio de inclusión es por lo devengado. ¿Está bien? Bien, seguimos nomás.
Bueno, ahora sí. Este tema es primordial. El tema del consumido, ¿sí? ¿Y qué es el consumido en sí? Bueno, en realidad es lo que nosotros entendemos que lo que uno gastó para él y para su carga de familia como sustento, ¿sí? Y como también para esparcimiento, ¿está bien? Es decir, vamos a suponer, es lo que gasto yo en educación, en comida, en ropa, en gasto del club. Entonces, eso es el consumido. Que lo ideal sería que yo tenga todos los comprobantes. Entonces, digo, bueno, listo, directamente yo tengo todos los comprobantes, digo, consumí este año, yo gasté tanto de luz de mi casa, tanto de teléfono de mi casa, tanto, bueno, la cuota del club, la cuota de inglés de mi hijo, la cuota, todas esas cosas, yo sumaría todo eso y diría, este es mi consumido. Como yo no tengo una contabilidad organizada y yo seguramente papeles he perdido, por ejemplo, yo viajé a Mar del Plata y pagué el peaje lo tiré, ¿sí? O pagué un estacionamiento de un shopping y el papel lo tiré. Entonces, es muy difícil de tener el consumido en forma exacta. Diría que es casi imposible. Entonces, ¿qué pasa? Se hace con el que se saca por diferencia. Si yo digo, no, mirá, la verdad de consumido es lo que era patrimonio dentro del inicio, más resultados, más todos los ingresos que te justificaron origen de fondo, menos el patrimonio del cierre, menos todos los gastos no deducibles, menos las donaciones que hice, menos todas las erogaciones que no justificaron salida de fondo, la diferencia es lo que consumí. Entonces ahí digo, bueno, vamos a suponer, si yo tengo una familia de 4 personas y tengo gastos con tarjeta de crédito, que gasto, que compré bienes del hogar, que gasto Netflix, y al final de la ecuación, el consumido me da 10.000 pesos, si la diferencia de la cuestión de patrimonial me da 10.000 pesos, quiere decir que hay algo que está mal. ¿Está bien? Es decir, que el monto consumido, en definitiva, en vez de ser hoy el reflejo del consumo real de la persona que declara ganancias, en realidad lo que está diciendo es el factor de ajuste y de corrección de la misma ganancias. Es decir, ese saldo, si en la medida no sea razonable, no voy a tener es decir, quiere decir que la decisión jurada, si yo solo estoy, digamos, jugando a la escondida y sacando la cabeza afuera, pues estoy diciendo, mirá, en definitiva, no me da lo que decía yo, no me da el blanco, ¿sí? Lo que dice claramente la receta, no le da el blanco, esto no le da el blanco. Yo no justifico mi incremento patrimonial y mi consumido con mis rentas grabadas, exentas o no alcanzadas, o con mis justificaciones patrimoniales que realicé. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasaba? Como yo la declaración jurada la hago por autodeterminación, es decir, hago la declaración jurada y yo determino mi consumido. Si yo dije que el consumido es 1.000.000 de pesos al año, estoy declarando, ¿sí?, bajo juramento, que estoy diciendo la verdad, que en el año que era 1.000.000 de pesos. ¿Está bien? Entonces, bueno, hay dos temas importantes acá. Primero, hoy la AFIP tiene mucha información con respecto a mi situación personal, ¿sí? Gastos de tarjeta, movimientos bancarios, consumo de energía eléctrica, consumo de cuotas de colegio. Un montón de elementos tiene, que de hecho, ustedes se van a la página de AFIP, hay una parte que se llama Nuestra Parte, y en esa Nuestra Parte, la AFIP me está diciendo, mira, acá tengo toda esta información tuya. Ojo cuando vos declarás que tu consumido debe estar dentro de esos parámetros. Como mínimo tiene que cubrir esto. ¿Está bien? Entonces yo digo, bueno, bien, la ecuación medio exacta, ¿qué hago? Declaro ese consumido. Para la AFIP, el declarar ese consumido en principio era cosa juzgada. Es decir, si yo dije que consumí eso, después no podía retratarme y sí que consumía menos. Sí que consumí más, no que consumía menos. ¿Está bien? Eso lo dice el fallo que tienen acá ustedes de Paz Anchorena, que decía que había posibilidad de modificar el consumido una vez que lo había declarado, por más que lo había declarado en exceso. ¿Qué pasaba? Venía alguien a mí, le hacía una inspección y, a ver, yo, por ejemplo, me olvidé de declarar en el caso de Exexijam, qué difícil, ¿no? En ese caso se había olvidado declarar la compra de un auto, ¿está bien? Entonces, él que decía, la verdad es que me olvidé de declarar la compra, ¿qué me faltó poner? Un incremento patrimonial. AFIP dice, bueno, como vos tenés un incremento patrimonial, entonces es un incremento patrimonial justificado, y el contribuyente decía, no, en realidad yo lo puse dentro del consumido. Me olvidé de declararlo, pero lo puse dentro del consumido.
La FIP, en función al caso del Chorino, decía, no, el consumido no se puede modificar, entonces esto es un incremento patrimonial no justificado. ¿Sí? Si bien este fallo, el Sequian fue en contra, lo que es importante de estos fallos, tanto el primero como el de Gámez, es que los dos dijeron lo mismo. Como esto es una cuestión algebraica, técnica y matemática, puede estar equivocado. No quiere decir que esté bien el monto consumido que estoy poniendo. Y se puede rectificar al menos en la medida que haya razonabilidad, en la medida que sea coherente. Fíjense, en el caso Exexillam, le salió en contra, ¿por qué? Porque se le dedujo del consumido el monto del incremento patrimonial ese que no se había incorporado en el patrimonio, y le dio que ese consumido fue más bajo que los consumidos de los años anteriores. Entonces le dijeron, no, mire, no es razonable que usted haya dicho que dentro del consumido puso la compra del auto. Entonces, eso sí es un incremento patrimonial no justificado, y le dio de razón a la FIP. Pero lo que le dijo, no dijo que no se puede modificar el consumido. Dijo que si extraía de ese, ¿cómo es? De ese consumido, el monto de la compra del auto, hacía que el consumido no sea razonable. ¿Está bien? ¿Se entendió más o menos? Sí, se entendió. Es decir, ¿por qué le hago mucho hincapié en el consumidor? En el consumidor entra todo lo que uno piensa que no tiene ningún tipo de justificación en comprobantes. O si la tiene, no la justifica. Pero ya les digo, antes no había tantos elementos de control, hoy sí hay muchos elementos de control, y hoy sí, como es, el Estado tiene elementos para, es decir, de hecho, hay verificaciones ya que yo digo, a ver, en función de la medicación jurada, por sustracción, es decir, columna 2 menos columna 1, la diferencia del consumido, y después AFIP detecta que ese consumido no alcanza a cubrir mi situación personal. Por ejemplo, tarjeta de crédito. A mí me pasa a veces que hay clientes que me dicen, no, yo está bien, yo te está dando consumido 1,5 millones de pesos, 2 millones de pesos. ¿Está bien? Sí, está bien, porque yo más o menos 2 millones de pesos quiere decir que gasto para vivir alrededor de 160 pesos por mes. Sí, está perfecto. Y después me fijo, en la tarjeta de crédito hay un consumo entre los hijos que están estudiando y la mujer que no trabaja, o al revés, el marido que no trabaja, depende de quién sea el contribuyente, un gasto de tarjeta de 2.300.000. ¿Sí? Quiere decir que por más que yo haya informado de ese consumido, la FIP ya tiene elementos para decirme que yo tengo renta no declarada. ¿Por qué? Porque está diciendo que hay parámetros que indican que el monto consumido que yo declaré no es razonable. ¿Por qué no es razonable? Porque hay indicios fácticos, es decir, que realmente tiene los elementos, y yo, es decir, tiene las pruebas, la FIP, tiene los elementos, es decir, como dijo Leandro, me saca lo que pagué las cuotas del club, me pide el consumo de energía eléctrica de mi casa, de mis departamentos que tengo para veranear y no los declaré, cómo es, pide información a los clubes que yo estoy, cuánto gasto en los clubes. Entonces, todos esos elementos que tiene, me dice, mira, en realidad el consumido que tenés vos no es razonable y por lo tanto eso implica que hay una renta no declarada y eso hace que yo tenga que incrementar mi resultado. Por eso fíjense, ¿por qué hago hincapié en esto de consumido? Porque es muy importante al momento de realizar la declaración jurada. Porque es nuestro, veríamos... Sí, hace a la razonabilidad que tenga esa declaración. Exacto, es la alarma de la declaración jurada. Ojo, a veces pasa que uno dice, la tarjeta de crédito gastó 2 millones, pero dentro de entonces la FIP va a decirme, no me alcanzó el consumido. No es que ya está, la FIP me da un indicio al cual yo tengo también posibilidad de defenderme. Si yo en la tarjeta de crédito tengo los gastos, por ejemplo, del ahorro social, que la desconté el resultado, ya eso no entra dentro del consumido. Si en la tarjeta de crédito yo pagué gastos que están vinculados a mi actividad grabada, yo, por ejemplo, como contador, yo tengo los gastos de papelería, los gastos de mi matrícula, los gastos, son todos vinculados a mi renta de cuarta categoría, y los pagué con tarjeta de crédito, entonces esos gastos no son de consumo, ya son gastos que están dentro del resultado. Por lo tanto, no quiere decir que si la FIP, por los elementos que tiene, automáticamente me puede justificar que mi consumido está mal, sino que yo tengo que justificar que mi consumido no es ese. Pasa también a veces que la tarjeta mía la usan mi hijo, que mi hijo tiene una beca, pero como no tiene posibilidad, usa tarjeta mía, y ya, bueno, entonces
yo ahí puedo justificarlo, pero tengo que incorporar, ojo, eso sí tengo que incorporar la declaración jurada. Dentro de la declaración jurada tengo que justificar mi, el ingreso que tiene mi hijo como beca, ¿está bien? ¿Para qué? Para justificar el consumo de la tarjeta, ¿está bien? Al ponerlo en columna 2, va a hacer que el consumo sea más elevado. ¿Se va entendiendo eso? Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Un tema antes de ver esto, bueno, entonces, para yo del consumido tengo que dejar el concepto más escueto posible. Entonces tengo que poner como declarar dentro de columna 1 todos los conceptos que no justifican evaluaciones o aumentos patrimoniales. ¿Está bien? Entonces, ¿qué voy a declarar en columna 1? Pérdidas por operaciones exentas no gravadas. Es decir, si yo tuve un quebranto por una operación exenta, ¿sí? Lo tengo que poner en columna 1. Después vamos a ver que si en realidad tuve una utilidad, lo pongo en columna 2. En definitiva, ¿qué quiere decir? Si fue una pérdida, lo que hubo acá fue una aplicación de fondos, porque tuve que sacar plata para cubrir esa diferencia. ¿Está bien? El impuesto a los bienes personales y impuesto a ganancias del periodo anterior, e incluso el artículo 25 de bienes personales, bueno, esto es lo más importante. Pasaba también que nosotros, cuando declarábamos, hacíamos la declaración jurada de ganancias, la hacíamos por diferencia, y no poníamos, porque consideramos que el impuesto a las ganancias era un impuesto del ejercicio anterior. ¿Está bien? Pero ¿qué pasa? El impuesto a las ganancias se paga en el año siguiente. Vamos a suponer, yo, año 2020, voy a pagar recién ganancias en el año 2021. ¿Está bien? Entonces, vamos a suponer, después vamos a ver qué pasa con los saldos a favor que tengo. Vamos a suponer, yo no tenía ni anticipos, ni saldos a favor, ni retenciones. En el año 2020 me dio de ganancias 5 millones de pesos, ¿sí? Y yo, entonces, ¿eso qué es? Eso es una aplicación de fondos. En definitiva, yo tuve que poner plata este año para pagar ese impuesto a la ganancia del año pasado. Si yo no lo detallo en la justificación patrimonial, en la ecuación va a quedar dentro de lo consumido. ¿Está bien? Porque yo no lo detallé, entonces va a quedar consumido. Y eso pasó muchas veces y de hecho hubo inspecciones. Esto se cambió hace 4 o 5 años nada más. Antes no se declaraba el impuesto a ganancia, quedaba dentro de lo consumido. ¿Pero qué pasaba? Yo hacía la cuenta esa, yo decía, sumaba columna 2 menos columna 1, como no detallaba el impuesto a ganancia, a mí me quedaba que el consumido me daba 5 millones de pesos. Yo, buenísimo, me dio bien consumido, estoy contento, me sobra plata, hasta puedo decir que me quedó plata en existencia, Y me había olvidado que dentro de ese consumido estaba el pago del impuesto a la ganancia del año anterior. ¿Está bien? Por lo tanto, con un buen tino, en las declaraciones juradas ahora, se pone como un concepto que no justifica graduación el impuesto a las ganancias pagado del ejercicio anterior. ¿Está claro? ¿Sí? Bien. Lo mismo pasa con el tema de lo que vimos hoy. Acá vamos, deudas por gastos pendientes de deducción en los casos de renta que imputan por lo percibido. Esto quiere decir, vamos a suponer, yo imputo por lo percibido, entonces, como las deudas van por lo devengado, yo puse la deuda, por ejemplo, de ingresos brutos a pagar, ¿cómo es? De ingresos brutos a pagar del bimestre, del último mes de diciembre, diríamos, ¿no? Como es por percibido, yo no puedo deducir como gasto, ¿está bien? Pero ¿qué pasa? Sí lo pongo como deuda, entonces me redujo el patrimonio neto al cierre, ¿está bien? Pero en realidad me lo redujo en una deuda que no compute como gasto. Entonces, al no estar restada en el resultado de ejercicio, esa deuda tengo que ajustarla y ponerla como una justificación patrimonial también. ¿Entendieron? Porque al no estar si está declarado el gasto, está bien, porque yo ¿qué hago? Gasto contra reducción de patrimonio. Como no está declarado el gasto, yo tengo que esa reducción de patrimonio aumentarla de nuevo. ¿Está bien? Bien, después también, los gastos reales, primera teoría, cuando ya se dedució sobre base presunta. ¿Esto qué pasa? O sea, lo que hablamos hoy. Si yo declaro renta de primera teoría y en vez de poner los gastos reales, pongo los gastos presuntos, ¿sí? Como justificación de fondos, voy a poner los gastos presuntos como ingreso, tengo que poner como salida de fondos los gastos reales que hice, porque si no me voy a quedar una inconsistencia también. Yo voy a poner dentro del consumido los gastos que tuve reales de los inmuebles que tengo efectuados de actividades. Entonces, si tengo gastos reales, ahora vamos a ver un caso práctico. Si tengo que poner gastos reales, si ustedes dicen gastos presuntos, yo ajusto como una justificación patrimonial el gasto que no hice
y pongo como una salida de plata, una justificación que no justifica erogaciones, el gasto real. ¿Está bien? Y después también los gastos cuya deducibilidad están restringida. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a suponer, por ejemplo, automóviles. Yo puedo deducir solamente un cierto monto de gastos vinculados a un automóvil. Entonces, el resto de los gastos que yo no, que yo no lo pude imputar en el resultado, lo tengo que poner como una salida también acá. Entonces, porque si no, ¿qué pasa? Ese gasto del inmueble que está efectuado a la actividad pasaría a ser consumido. ¿Está bien? ¿Está bien? Bien, y también voy a poner de ese lado la valor de los bienes efectuados a la actividad que son vendidos. Sigue nomás, que eso vamos a ver en un práctico. También va a ir como una salida de fondo. Por eso yo lo abro, en vez de operaciones que no justifican erogaciones, yo lo pongo como salida de fondo, más fácil. Quebrantos específicos no deducibles del periodo. Y vinculamos operaciones de compraventa de acciones, cuotas partes, fondos comunes de inversión, así como también de fuente extranjera. ¿Esto qué quiere decir? Si yo tuve un quebranto específico, ¿sí? En este ejercicio, que no lo pude, ¿se acuerdan? Los quebrantos específicos no se podían compensar con quebrantos, con rentas generales. Los quebrantos de categoría se compensaban con las utilidades de otra categoría. Los quebrantos específicos yo no los puedo deducir con esas, con rentas generales. Por lo tanto, tengo que ponerlo como una salida de fondo también. ¿Está bien? Pagos de impuestos análogos extranjeros que no fueron computables con impuestos a ganancias. ¿Se acuerdan cuando yo pagaba ganancias, el impuesto a las ganancias decía que iba a pagar ganancias, pero podía computar, cuando tenía renta del extranjero, podía computar el impuesto en el extranjero, que paga en el extranjero, hasta el límite del incremento del impuesto por haber incorporado la renta de fuente extranjera. ¿Está bien? Entonces, si yo, había pagado al extranjero 100.000 pesos y puedo deducir el impuesto a ganancias 80.000 pesos, los 20.000 pesos que no puedo deducir es una aplicación de fondos, es un uso de fondos que tengo que incorporarlo como una en columna 1. ¿Está bien? Bien. Bienes de uso y materiales efectuados de la actividad, lo mismo. Como yo tengo el bien de uso, lo tengo en el patrimonio, lo desafecta de la actividad, lo tengo que poner como una salida de fondo, porque si no me va la diferencia patrimonial, que era como un origen de fondo, que en realidad no es un origen, sino lo que hice fue desafectar el valor del bien que tenía en el patrimonio de inicio. Nada más. Y donaciones, herencias, legados otorgados, también. Esto pasa muy comúnmente cuando los padres donan sobre todo a sus hijos. Sí, cuando donan a los hijos o donan al cónyuge, bueno. ¿Qué pasa? En ese caso, si yo no lo pongo como una salida de fondos, me va a quedar por diferencia dentro del consumido. Entonces, a mí me va a quedar un consumido muy alto. En realidad, quizás mi hijo tuvo una inversión con esa donación que no va a poder justificarla. En cambio, yo la pongo como una justificación de salida de fondos. Estoy diciendo yo, de toda la plata que tenía al inicio, más lo que gané, más las rentas exentas, parte la doné. Entonces la pongo como una justificación de fondos. ¿Está bien? Seguimos. Impuestos no deducibles de ganancia también, por ejemplo, el impuesto inmobiliario de mi casa. Si yo pago inmobiliario de mi casa, que no puedo deducir ganancias, o el impuesto, algún otro impuesto no puedo deducir de ganancias, esos conceptos los pongo también como justificaciones que no, movimientos que no justifican erogaciones. ¿Está bien? Es decir, ¿se entiende entonces? Del columna 1 tengo que detallar todo lo más posible. Vieron que también hoy podemos ver más adelante que hay una retención por el pago de viajes al extranjero, ya sea por turismo. Lo que hace que a mí me mande al frente. Entonces yo tengo que tener en cuenta en el consumido, que cuando yo tengo viajes al extranjero, yo le dije esparcimiento. Lo voy a tener que tener en cuenta. ¿Está bien? Entonces, si lo tengo en cuenta, en el año que yo viaje al extranjero, ese consumido va a ser mayor que la normal y habitual. ¿Por qué? Y porque, en definitiva, vamos a suponer, yo me fui con mi familia un mes a Europa, gasté $10.000, son $10.000 ahora son, oficial, $1.000.000, ¿no? $1.000.000, bueno, a mi consumido normal y habitual le voy a tener que sumar $1.000.000. ¿Qué pasa? Al año siguiente no viajé, entonces mi consumido normal y habitual no va a tener esa incidencia del viaje extranjero. Entonces, ¿qué pasa? Puede suceder que el fisco considere que hay variaciones de consumidos importantes de un año a otro y estipule que hay un problema de no declaración de renta, ¿no?
Con lo cual, ¿qué quiero decir con esto? ¿Está mal declararlo dentro de consumido a estas rentas, a estos gastos esporádicos o no habituales? No está mal porque son gastos de esparcimiento, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Si lo puedo detallar en otros conceptos que no justifican evaluaciones, mejor. Cosa de dejar en forma bien acotada el monto de consumido real para vivir y para esparcimientos normales y habituales. ¿Se entendió eso? ¿Sí? Sí. ¿Se va entendiendo entonces que estoy diciendo? En columna 1 son todas las aplicaciones de fondo. ¿Sí? Es decir, todas las salidas de plata que tuve en el año. ¿Sí? Y en columna 2, entonces ahora, continuamos. En columna 2 va a ser al revés. Ricardo, tengo una consulta. Sí. En la figura anterior decía el impuesto a los bienes personales que ingrese la sociedad. Sí, claro, ¿por qué? Ya me ves aparte, me parece. Esto lo vamos a ver en la clase siguiente, que hay impuesto sustituto, ¿sí? Que en realidad lo paga la sociedad, pero la sociedad después me lo acredita en mi cuenta particular. Con lo cual, si yo... la sociedad paga, pero después me lo cobra, es como que... Claro. Termino Si pagando yo voy a tener una reducción patrimonial, ¿sí? Que es por el impuesto que pagué. ¿Está bien? Yo voy a tener patrimonio al inicio 100 y al cierre 90. Y en realidad no es porque yo retiré plata, sino que es porque me pagaron el impuesto que es mío. ¿Está bien? Si yo no lo pongo eso, entraría como consumido el pago de bienes personales que pagó la sociedad. ¿Se entendió? Ah, está bien. Sí, sí. Bien. Perfecto. Bien, seguimos. Ahora, en columna 2, vamos a tener al revés. Todos los orígenes del fondo que tengo yo, ¿no? ¿Sí? Entonces, voy a tener ganancias de títulos públicos, que está exenta por el artículo 26. A ver, vamos a suponer, yo tengo al inicio 100.000 pesos de títulos públicos, ¿sí? Lo vendí en 120.000 pesos, ¿sí? Al cierre, cuando tengo títulos públicos, 0. ¿Está bien? Entonces, si yo tengo patrimonio neto al inicio 100.000 y al cierre 0, ya hay una diferencia patrimonial que iría, si no fue reinvertido, suponemos que lo consumí todo, iría al consumido. Pero ¿qué pasa? En realidad yo vendí en 120.000. Una parte está expresada en la disminución patrimonial, ¿sí? Tenía títulos en 100.000 y quedaron en 0, y la otra es la diferencia por esa utilidad, es decir, la diferencia que tengo por la venta del bono menos el valor que tenía al inicio del bono. ¿Me siguen? Entonces yo tengo que poner en justificación patrimonial como ingreso no la venta, sino la utilidad de esa venta. ¿Por qué? Porque la otra está expresada como diferencia patrimonial. Yo tenía al inicio 100.000 y ahora no tengo nada. ¿Se entendió? Sí. Bien, perfecto. Lo mismo pasa con los resultados por operaciones de compraventa de títulos privados de acciones. Es lo mismo que los títulos públicos. Siempre tengo que tener en cuenta la renta, el resultado. Acá, dividendos de utilidades netos de retención de 97. ¿Por qué? Pues en definitiva, ¿se acuerdan? Estos son en realidad, esto lo dice el artículo 2, el artículo 3 del decreto reglamentario. En realidad estos son, si bien ahora son rentas grabadas, tienen retención en la fuente. ¿Está bien? Por lo tanto, a mí me lo van a pagar, ya sea acreditándome la plata o acreditándome la cuenta particular, ¿sí? Vamos a suponer, a mí me dan dividendos y me lo acreditan en mi cuenta particular, yo lo que tengo ahí es un incremento en la cuenta a cobrar, ¿sí? Si yo no pongo que el origen es el dividendo, no lo puedo justificar, ¿está bien? Entonces, hace que yo tenga que poner en columna 2 el ingreso del dividendo de eso, aunque no esté dentro de las rentas grabadas. Es decir, las rentas grabadas por el régimen general, por repetir. ¿Y por qué neto de la retención? Porque la retención la hicieron y la pagaron. Entonces, lo que justifico yo es lo que me pagaron de dividendos. O sea, me lo dieron en efectivo, en cheques, o me lo acreditaron en mi cuenta. ¿Está bien? Bien. Ganancia por hecho de autor, bueno, ganancia por ventas de acciones que cotizan en bolsa. Fíjense que siempre son ganancias. ¿Por qué? Porque siempre tengo que tener en cuenta que la diferencia está en el patrimonio. Entonces, cuando yo lo saco de patrimonio, esa diferencia la tengo que justificar. Ingresos netos por condición de monotributista. Acá pasa lo mismo. A ver, ¿qué pasa? ¿Yo puedo ser sujeto de ganancias y monotributista? Sí, sí. ¿Por qué? Puedo tener rentas grabadas por relación de dependencia,
o rentas grabadas por ser socio de gerente de una sociedad y tener un monotributo, ¿sí? O, por ejemplo, tener una sociedad simple, ¿sí? Que tiene una renta de tercera categoría y tener un monotributo, ¿está bien? ¿Qué pasa? Si yo, en mi declaración jurada de ganancias, no incluyo dentro de la justificación patrimonial, vamos a suponer, yo tengo una sociedad simple con Leandro que compramos vacas, ¿está bien? Y yo la plata la saqué, ¿de dónde saqué la plata? Y la saqué yo era monotributista, contador, facturó 2.300.000 ahora, Leandro, la nueva escala máxima. No lo vi todavía. Más o menos, 2.300.000. Sí, pero era así. Me voy hasta el límite, facturó 2.300.000, ¿qué quiere decir? Y yo con eso compré 1.000.000 de pesos en Hacienda. Si en mi declaración jurada, en la justificación patrimonial, yo no incorporo ese ingreso del monotributo, ¿sí? Entonces, no voy a poder justificar el aporte a la sociedad que hice, que va a estar en el patrimonio al cierre, ¿está bien? Entonces, esos ingresos del monotributo son justificaciones patrimoniales. O sea que una Sí. persona podría estar inscrita, digamos, en el régimen general y a su vez en el monotributo por distintas actividades. Sí. A ver, los casos siempre más comunes son esos. Yo tengo una sociedad simple y tengo una actividad personal. Por ejemplo, yo tengo una sociedad con Leandro de ganadería, agrícola. Y soy contador. Mientras que esté dentro de los parámetros del monotributo o de actividad de contador, como la sociedad, a efectos del impuesto al valor agregado, es un sujeto aparte, entonces la sociedad de hecho no se toma, los ingresos de sociedad de hecho no se toman como ingresos personales, se toman como ingresos de la sociedad. Entonces, por esa sociedad, esa renta me va a generar renta de tercera categoría, por lo tanto tengo que inscribirme, ¿sí? Pero yo puedo ser monotributista como profesional, ¿está bien? Lo mismo si soy gerente de una sociedad o si soy empleado de una sociedad o empleado de un sujeto y entro dentro de renta de cuarta categoría. Yo puedo ser empleado, vamos a suponer, yo puedo trabajar iba a decir en AFIP, pero queda medio feo, ¿no? Puedo trabajar en una empresa, en McCain acá, y me pagan 800.000 pesos por mes, ¿está bien? Por eso voy a tener renta de cuarta categoría. Y a su vez tengo, en el tiempo que me queda, soy un incoherente, como ese, un abonado a la profesión, un loco de la profesión, y bueno, el tiempo que me queda, quiero tener mis empresas particulares. Entonces, tengo 4 o 5 clientes. Bueno, por esos clientes puedo ser monotributista. ¿Está bien? Ojo, acuérdense que habla acá ingresos netos por condición de monotributo. ¿Qué quiere decir? Que si yo soy monotributista, tengo que ver no solamente lo que facturé, tengo que restarle el impuesto que pagué con monotributo, tengo que restarle el impuesto a los ingresos brutos que pagué, y tengo que restarle todos los gastos vinculados a la actividad de monotributo. Papelería, mi matrícula, es decir, todos los gastos vinculados también, por eso es ingresos netos. Porque si no, yo no es que puedo decir, tengo una justificación patrimonial de 2.300.000, que puedo invertirla, consumirla, porque facturé 2.300.000. No, pero ojo, son ingresos netos. Facturé 2.300.000, pero de esos 300 gasté en pagar mi monotributo, en pagar mi papelería, en pagar mi teléfono celular, en pagar mi teléfono, en pagar mi secretaria, si podía tener una secretaria de 2 horas por día. Todo eso, entonces, solamente mi justificación patrimonial va a ser el neto. O en su efecto, pondría como justificación, como ingreso justifican aumentos de patrimonio o consumo, el total de los ingresos. Pero como erogaciones, el total de la salida de monotributo. ¿Entienden? O pongo el neto en columna 2, o pongo en columna 2 los ingresos y en columna 1 los egresos. ¿Se entendió? Y esto, por ejemplo, beneficios alcanzados por la ley de impuestos a los premios de determinados juegos de concurso deportivo, esto no saben cómo se usaba antes, que la gente salía desesperada a buscar premios para justificar el consumido. ¿Por qué? En realidad, si yo, vamos a suponer, yo voy al casino y gané 500.000 pesos, ya en el casino ya tengo, por la ley de premios y juegos y concursos deportivos, ya me descuentan el impuesto, o qué sé yo, gané la lotería, o gané el 15, ¿sí? Entonces, yo con esa plata puedo invertir o puedo consumirla. Bueno, tengo que incorporarla. Tengo que incorporarla dentro de las justificaciones patrimoniales. No puedo olvidarme de eso. Si puedo olvidarme de eso, sí, implica que también, si me olvidé de eso, me he olvidado también de declarar alguna erogación o alguna inversión en algo. ¿Está bien? Seguimos. Bien.
¿Se entendió más o menos entonces ahí? Entonces, ¿cómo voy a hacer yo? Tengo que justificar mis orígenes y aplicaciones de fondo. Y la diferencia de origen sobre aplicación me va a dar el consumido. Hay conceptos a su vez que implican y no implican movimientos de plata, que también tengo que incorporarlo, y hay otros conceptos que tengo que tener en cuenta, como origen de fondo, salida de fondo, para poder llegar a un consumido razonable. ¿Está bien? Unos temas que hay que tener en cuenta acá es el tema de, por ejemplo, vamos a ver más adelante, no sé si no creo que lleguemos hoy, pero lo vamos a ver. La ley de procedimiento permite exigir al contribuyente pagos a cuenta del impuesto que voy a determinar. Es decir, vamos a suponer, yo tengo ejercicio 2020, voy a pagar mi impuesto en junio de 2021, si no se prorroga. Entonces, ¿qué permite la ley? Y ahí la resolución mismo lo dispone, de AFIP. Que el contribuyente puede ir pagando anticipadamente, o debe ir pagando anticipadamente, el impuesto que va a determinar en el año siguiente, a cuenta del impuesto que va a determinar. Entonces, vamos a suponer, en personas físicas, por ejemplo, yo tengo que pagar 5 anticipos que se vencen en agosto, octubre, diciembre, febrero y abril. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no me tengo que olvidar que a diciembre voy a tener 3 anticipos pagados del impuesto que tengo que pagar en el siguiente. ¿Eso qué es? Eso es un crédito, y tiene que estar en mi patrimonio, ¿sí? ¿Por qué tiene que estar en mi patrimonio? Porque en realidad es del resultado que tuve yo, del patrimonio beneficio y de las rentas exentas que obtuve, parte destiné a anticipar un impuesto que tengo que pagar. Entonces, ¿qué tengo ahora? Hasta ahora tengo un saldo a favor de impuesto a las ganancias a computar el año que viene. Tengo que tenerlo en cuenta eso. ¿Por qué? Si no lo tengo en cuenta, y ya después cierro la acción jurada y no lo incorporé, hace que después venga la FIP y me diga, pero usted tiene invertido en anticipos. Entonces, esos anticipos, la FIP que va a decir, usted lo declaró, son incrementos patrimoniales no justificados. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, perdón, entonces sería crédito por lo que ya pagué. Exacto, exacto. Exacto. Yo tengo 5 anticipos. Los 3 primeros anticipos los pago antes del cierre de diciembre. Como yo tengo que poner los créditos al 31 de diciembre, ¿sí? Entonces, en ese 31 de diciembre tengo que poner como crédito, como una cuenta a cobrar, los 3 anticipos que pagué. ¿Está bien? Fíjense ustedes, que esto también es importante, ¿por qué? Porque si no me va a incidir al año siguiente también. Vamos a suponer, yo anticipé 1 millón de pesos en el año 2020. ¿Sí? Yo no lo puse en la declaración jurada. ¿Está bien? Fue lo único que hice, no tengo otra cosa. Yo tengo patrimonio neto al inicio, 0. En mayo pagué ganancias 1,5 millones. 1,5 millones. ¿Sí? Tengo que justificar 1,5 millones. ¿Por qué? Porque no está declarado el millón al inicio. Si tuviera el millón al inicio y pagué 1,5 millones y el impuesto de ganancia me dio 1,5 millones en mayo, en realidad yo tengo 1,5 millones como justificación, como una erogación que no justifica fondos, que deben ser impuesto, pero tengo una disminución patrimonial de 1 millón. ¿Por qué? Porque tenía el crédito al inicio y no lo voy a tener al cierre. ¿Por qué? Porque ya lo consumí, porque yo pagué 500.000 nada más. ¿Me siguen? Entonces fíjense que tengo 2 problemas. Si no lo declaro al cierre, primero que pueden hacer que haya una justificación patrimonial, un incremento patrimonial no justificado, porque es un crédito, es algo que yo invertí que no lo justifiqué. Yo puedo decir que me equivoqué y está dentro de la fórmula de consumido. Tendría que buscar lo que decía Leandro hoy, la racionalidad del consumido. ¿Entiendes? Yo me voy a poner un anticipo. A mí me consumido me dio 6 millones de pesos y yo gasto 3. Bueno, en realidad pongo dentro del patrimonio del cierre 1 millón de pesos y el consumido me 6 millones y me queda 5 millones. Y ahí es más o menos, no voy a tener problema. Pero si mi consumido fue acotado, fue lógico, fue razonable, y me olvidé poner ese anticipo, en ese caso, al tener que declarar el incremento patrimonial, porque no lo puse en el patrimonio del cierre y tener que incorporarlo, aumentar el patrimonio del cierre, hace que haya un incremento patrimonial notificado que va contra renta. Entonces va a tener que pagar más ganancias, más IVA, más ingresos, toda la incidencia positiva que eso trae aparejado. ¿Está bien? ¿Se entiende? Disculpame, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. El anticipo, digamos, al inicio nosotros lo tenemos que poner en columna 1 porque es una disminución, y después, cuando nosotros tenemos ese 1,5 millones que usted dice, tenemos que, digamos, poner en columna 1 los 500.000. ¿Sería así? No, no.
A ver, el anticipo está puesto como crédito, por lo tanto está como patrimonio neto del cierre. ¿Está bien? ¿Vamos hasta ahí? Claro, pero Sí. ¿qué columna lo ubicaría? No. A ver, dentro del patrimonio neto del cierre. ¿Viste que en columna 2 está patrimonio neto del cierre? ¿Está bien? Ah, bien. Ahora, al año siguiente, ese fue en el 2020, entonces yo tengo que justificar de dónde sacar la plata para llegar a tener ese crédito. Al año siguiente, ese patrimonio neto del cierre pasa a ser patrimonio neto del inicio. ¿Está bien? Entonces está en columna 2. ¿Está bien? Claro. Entonces yo tengo, vamos a suponer, como dijimos hoy, voy a tener en columna 2, patrimonio neto, 1 millón de pesos, que es los anticipos que pagué. Y en columna 1 voy a poner 1.500.000 del impuesto pagado. En realidad tengo que justificar solamente 500.000. ¿Por qué? Porque 1 millón ya lo justifiqué el año pasado. Claro. Ahora ¿Entendiste? sí, muchas gracias. Si yo no lo hubiera puesto en patrimonio neto del inicio, en el cierre anterior, no lo tengo en columna 2 de este año. Con lo cual tengo que justificar dónde saqué la plata para pagar 1,5 millón, que en realidad no la tenía este año porque era el año pasado. ¿Me siguieron? Sí. Sí, gracias. Bien. Lo mismo pasa con las retenciones de prestaciones sufridas como pagos a cuentas de impuestos a ganancias, saldo a favor de IVA, saldo a favor de ingresos brutos y todos los saldos a favor que tengan de impuestos. Esto está bien declarado porque en realidad a mí me ha pasado encontrar la declaración jurado, a veces ver que alguien lo hace, no lo hago yo, ni Leandro seguramente tampoco, que cuando no da el consumido, no pone nuestros conceptos en el patrimonio de la persona, ¿está bien? Entonces, en definitiva, al no poner estos conceptos, ¿qué hace? Me disminuye el patrimonio neto al cierre. Entonces, ¿qué hace? Me aumenta el consumido, ¿está bien? Pero la consecuencia siempre es las que dije yo, las dos consecuencias. Primero, que puede venir la FIP y decir, te faltó poner estos saldos, y si yo no puedo justificar que está dentro del consumido, es un incremento patrimonial no justificado y va a tener que pagar impuestos por todo eso, esa renta dejada de declarar. Y es un problema que pasa al año siguiente. ¿Por qué? Porque al año siguiente, al no tener esos saldos a favor al inicio, no tengo en columna 2 ese patrimonio. Y si los tengo al cierre, entonces peor todavía. ¿Está bien? Porque no puedo justificarlo. Entonces, esto es importante para tener en cuenta. Los saldos impositivos al cierre tienen que estar declarados sí o sí dentro del patrimonio. Sean a cobrar o sean a pagar. Abajo dice saldo a pagar de impuestos a ganancias y bienes personales. Si yo también debo ganancias y bienes personales, también tengo que ponerlo al cierre siempre. ¿Por qué? Porque cuando lo pague, estoy cancelando un pasivo y incrementando el patrimonio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? Sí. Bien. Después dice, bienes de uso inmateriales, es lo que hablábamos hoy, que en efectos del patrimonio se declaran a valor de origen. No tienen que estar afectados por la amortización. Entonces, por más que yo tenga un bien de uso que yo haya comprado hace 20 años, va a estar siempre ese valor. ¿Está bien? Bien. Saldo con extranjero, lo que dijimos hoy, va a valor de adquisición. Valor de adquisición es al momento que la compré. Entonces, yo tengo plata en mi patrimonio individual, dólares. Bueno, tengo que verificar desde cuándo, si los compré, vamos a suponer, yo compré dólares en el año 2001, bueno, hoy tengo 100.000 dólares, en mi patrimonio figuran a 100.000 pesos. ¿Por qué? Porque los compré a $1. ¿Está bien? Pero si vos tenés 100.000 dólares, bueno, pero la normativa me dice que lo tengo que poner a valor de adquisición siempre. Entonces yo tengo que justificar que esos dólares los compré en 2001 y que no lo vendí, es decir, no es que yo... Ahí tendría que ser un primero entrado, primero salido, diríamos. Si yo tengo compra y venta de dólares, los compro de $60. ¿Para qué? Para decir, bueno, los que me quedan son los últimos que compré. ¿Está bien? Pero si yo, vamos a suponer, fui astuto y en la época de la convertibilidad compré dólares y tengo $1 millón ahora, en mi declaración jurada voy a tener $1 millón valuados a $1 millón de pesos. ¿Sí? ¿Qué pasa? Vamos a suponer que mañana yo digo, bueno, compro una propiedad de $1 millón. Esa propiedad a valores de hoy va a ser $1 millón, a 100 pesos va a ser 100 millones de pesos. Y entonces digo yo, fíjese, tenía patrimonialmente $1 millón, ahora tengo 0, es decir, columna 2 tenía 1 millón, columna 1 tengo 0. Y tengo una inversión de 100 millones. ¿Cómo justifico esa diferencia? Bueno, ahí tengo que justificar una diferencia, una renta exenta para una persona física, ¿sí? Que no aplica justo por inflación, que es la diferencia de cambio. ¿Tá? Entonces, en columna 2 tendría que poner yo como una justificación de ingreso para poder invertir en la nueva propiedad la diferencia de evaluación que tiene la moneda que entregué
valuada según la 25-27 con respecto al valor que se tomó por la compra del nuevo bien. ¿Se entendió? ¿Sí? Bien. Los depósitos a plazo fijo, también, esto también es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué pasa? Si yo tengo depósitos a plazo fijo, vamos a suponer, yo en diciembre puse 1 millón de pesos, ¿sí? Voy a tener un certificado de depósito que me dice 1 millón de pesos a cobrar en enero, 1.150.000 pesos. Bueno, yo tengo que poner en el patrimonio el depósito que hice nada más, 1 millón de pesos, al valor de inversión. No tengo que incorporar los intereses devengados al 31 de diciembre. ¿Está bien? Va el depósito histórico. ¿Está bien? Lo mismo dijimos que las cajas de ahorro y las cuentas en dólares. ¿Sí? Y bueno, y los saldos a pagar de ganancias personales como pasivos. Seguimos. Bien. ¿Se entendió más o menos? Ahora vamos a empezar a ver cómo incide en cada caso en particular, en algunos casos prácticos que tenemos para ver cómo, práctico no, si algunas explicaciones con números de lo que vimos recién. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, por mi parte no, Ricardo. Bien. Van entendiendo entonces. Después tienen que verlo cuando empiezan a trabajar y lo van a entender mucho más, ¿no? Porque en definitiva, uno siempre lo primero que mira es el consumido. Para ver el consumido tiene que ver todas las cosas que le faltan, ¿no? Bien. Entonces, acá por ejemplo me dice que tengo una persona que tiene renta de primera categoría, alquileres, ¿sí? Y que en el año 2020 cobró 10.000 pesos de esos 12.000. ¿Está bien? Y que optó por deducir gastos presuntos por 600 pesos, el 5%. ¿Sí? No tiene gastos reales de mantenimiento, o por lo menos no tiene comprobantes, ¿sí? Entonces, patrimonio neto al inicio dice que tenía 1 peso, ¿sí? Que sería el inmueble comprado hace el año 41, ¿sí? En el año 46, ¿sí? Entonces ahí es 1 peso. Y el cierre tiene 2001, que surge ¿de dónde? De 12.000 pesos de vengados menos 10.000 pesos percibidos. Quiere decir que cobré 2.000 pesos. ¿Está bien? ¿Estamos hasta ahí? Entonces, columna 1 puse patrimonio neto al inicio, que tenía. Columna 2 puse patrimonio neto al cierre, que es lo que tengo. ¿Está bien? Entonces, en principio tengo que justificar cómo llegué de 1 a 2001 y cómo, llegué, y cómo puedo llegar al consumido. ¿Está bien? Entonces, dijimos, ¿qué vamos a poner como columna 2? Patrimonio neto al inicio, más el resultado impositivo. ¿Cuál es el resultado impositivo? El alquiler de vengado, ¿sí? Menos los gastos presuntos, ¿sí? Me da 11.400. Y fíjate que dice amortización del inmueble 20 pesos. Menos 20 me da que tengo una utilidad de 11.380 pesos. ¿Van siguiendo hasta ahí? Sí, sí. ¿Sí? Bien, entonces, tengo en columna 2 el patrimonio del inicio y el resultado del ejercicio. Fíjense que el resultado del ejercicio sin considerar las deducciones personales y quebrantos anteriores. ¿Está bien? Si hubiera puesto deducciones generales, las tenía que haber restado acá también. ¿Está bien? Por eso sí, porque las deducciones generales, se acuerdan que aparte de por percibido, entonces son realmente salidas de fondo. Entonces el resultado que voy a tener yo acá es después de deducciones generales y no teniendo en cuenta las deducciones personales. ¿Se entiende eso, no? ¿Lo podés repetir, Ricardo? Claro. Si yo subes de esto, le hubiera descontado después, eso, el aporte a la obra social, ¿sí? O le hubiera descontado autónomo se pagara, si jubilación se pagara, el resultado en positivo va a ser 12.000 menos 620 menos esas deducciones generales del 85. ¿Está bien? Lo que no voy a computar son las deducciones especiales, ni mínimo imponible ni carga de familia, porque eso no fueron salidas de fondos, sino que son ni deducción especial. Son montos que yo descuento del resultado en positivo a efecto de tener el impuesto, pero no son salidas de plata. ¿Estamos de acuerdo? Son montos técnicos. ¿Se entendió? Sí, sí. Bien. Una consulta, Entonces, Ricardo. sí. ¿Qué pondrías como contrapartida de la salida de plata por la deducción? ¿Cómo? Perdón. Claro, yo no sé si lo estoy entendiendo bien, pero como que siempre tenés que tener una contrapartida. Si hay una resta, del otro lado de la ecuación tiene que haber una suma.
¿De cuál decís vos? De la del gasto consumido, de la que habíamos visto hoy al principio. Ahora te vamos con esto. Sí, a ver, yo acá estoy diciendo, tenía un peso del inicio, ¿sí? Generé 11.380 pesos. ¿Que dónde viene? De 12.000, ¿sí? 12.000 menos 600 de gasto presunto y 20 de amortización del inmueble. ¿Está bien? Hasta ahí digo, bueno, generé eso. ¿Está bien? Yo que contrariamente hubiera hecho gastos a caja. Y de hecho, caja, cuentas a cobrar, alquileres, también si quieres verlo contrariamente, y gastos a caja. ¿Está bien? En principio yo estoy diciendo, justifiqué un peso que tenía el inicio. 11.380 que viene de lo que facturé menos lo que tomé como gasto. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Sí. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué tomé como gasto yo? La amortización del inmueble. ¿Qué pasa? La amortización del inmueble, dijimos que era un concepto técnico de efecto del impuesto, pero que no me genera salida de plata. Entonces, es plata que también puedo justificar yo, que son los 20 pesos. ¿Está bien? Entonces, ahí lo que hago yo, como en el resultado está restado y no es salida de plata, se lo sumo al resultado, lo pongo en columna 2. ¿Está bien? Lo mismo pasa con los gastos presuntos. Yo no tuve gastos reales, no tuve salida de plata. Entonces, en realidad, yo no tuve solamente la utilidad de 11.380, tuve también un gasto que declaré como pérdida que en realidad no me generó salida de plata. Entonces, va a columna 2 también. ¿Está bien? Quiere decir que yo ya pude justificar 11.380 más 20 más 600. ¿Está bien? Entonces, yo sumo esa columna 2, me da 12.001, ¿sí? Y en la columna 1 tengo solamente el patrimonio de cierre, que es el 1 que tenía, que era el inmueble al inicio, ¿sí? Y los 2.001 que tengo ahora, que es la cuenta a cobrar, porque no cobré todavía el alquiler, entonces el elemento patrimonial. Quiere decir que en definitiva mi consumido es la diferencia, son 10.000 pesos. Y fíjense que en realidad son los 10.000 pesos que cobré, porque yo no pagué nada. ¿Se siguió? ¿Se entendió? Fíjense, yo facturé 12.000, cobré 10.000. No tuve gastos, porque los gastos que tuve son presuntos o amortizaciones. Entonces, en definitiva, todo lo que cobré lo gasté, lo consumí. Entonces justifiqué con esta alquiler un consumido de 10.000 pesos. ¿Se entendió? Sí, muchas gracias. Se entendió. Bien. Voy a hacer una consulta. Sí. Que quería terminar, quería esperar a que termine, porque si no capaz que lo enredaba. El tema de los gastos presuntos, yo he entendido de que hay dos opciones, los reales o los presuntos, pero en la medida en que haya reales. Pero veo que no, o sea, si en un ejercicio Ahora. reales. Porque ahora viene por el caso, viene después, esto para que se entienda, ¿está bien? Sí. ¿Cómo? En realidad siempre hay gastos. Esto para que se entienda. No, sí, yo, sí, te lo digo. Sí, entiendo que sí, siempre hay reales, hay gastos. No, está bien, también la observación. Pero Esto más para o que se menos entienda, la que yo digo, fíjense que lo que estoy diciendo yo, que de dónde saqué la plata que consumí. En realidad, fíjense que la saqué, que yo cobré 10.000 pesos nada más. ¿Está bien? El resto está o en una cuenta a cobrar o en gastos que no salieron. ¿Está bien? Eso quiso decir el ejemplo. Ahora vamos a ver qué sigue, que habla de gastos reales. Lo que decís vos está bien. Para optar tiene que haber gastos, si no, no puede optar. ¿Estamos de acuerdo? La interpretación de la norma, ¿no? O sea, entiendo que una... No, te entiendo. Por eso, pasar al otro, Leandro, que ahí lo vamos a ver para que... Bueno, no, esto es la continuidad de este ejercicio. Si al año siguiente yo no hago nada, y lo único que hago es cobrar los alquileres vamos a suponer, yo el año 2021 no hice, dejé de alquilar, lo único que hice fue cobrar el alquiler que tenía el cierre. Entonces, lo único que pude consumir fueron esos 2.000 pesos. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Pasame que sigue. Bueno, acá está lo que decías vos, el caso real. Que en realidad yo voy a tener gastos de mantenimientos reales. A ver, si yo no tengo en detalle los gastos de mantenimientos reales, ¿qué va a pasar? Que si el caso anterior, los gastos que pagué reales de ese inmueble van a estar dentro del consumido. Con lo cual tengo que tener cuidado. ¿Está bien? Porque quiere decir que estoy poniendo dentro del consumido gastos de mantenimiento de un inmueble que está afectado a la actividad grabada. ¿Estamos? ¿Se quedó mejor con la pregunta que hiciste vos hoy? Sí. Es decir, el primer caso sería que yo tengo gastos reales y gastos presuntos,
pero no tengo los comprobantes de gastos reales. Entonces a ver, es lo que nos pasa a nosotros generalmente cuando hacemos ganancias de personas que no tienen contabilidad, no tienen gente que tiene todo departamento que alquila. Entonces me trae la facturación de lo que alquiló. Y el chiqui, pintaste, qué sé yo, no tengo ni idea, fue uno de una factura, foto, bueno, entonces, ¿qué pasa? Yo digo, bueno, aplico gasto presunto. ¿Está bien? Bueno, ahora después digo, justifico. En realidad, ese gasto presunto no lo cobré, entonces va para una justificación de origen de fondos. Ahora, ¿qué pasa? Al no tener los gastos reales, ese gasto que puede haber pagado por mantenimiento va como dentro del consumido. ¿Está bien? Va mal reflejado dentro del consumido. Pero bueno, pero va dentro del consumido. ¿Está bien? A veces, a propósito, no se consiguen esos gastos reales. Justamente para justificar consumos con gastos reales. No sé si se entendió eso. ¿Se entendió eso o no? ¿No? Eso de que Me parece que es algo... Eso no me quedó claro. Claro, a ver, vamos a suponer. Si yo no tengo los comprobantes de gastos reales, ¿qué va a pasar? No voy a tener en el resultado y en la justificación patrimonial, no voy a tener ese gasto que hice. ¿Está bien? Si no tengo ese gasto que hice, en la ecuación final, como la diferencia va todo consumido, eso me incrementa el consumido. Entonces, a veces, ¿qué pasa? Yo tengo al departamentos que en vez de cobrar 20.000 pesos de alquiler, cobro 40.000, lo declaro 20.000, ¿sí? Si yo, con esa plata, lo que hago es pagar gastos de mantenimiento reales, ¿sí? Me está bajando el consumido. Entonces, ¿qué hace la gente? Como tengo parte que me olvidé de declarar por una cuestión de arreglo entre las partes, ¿sí? Para no llamarlo que estoy declarando en negro, entonces el gasto tampoco pido el comprobante. ¿Para qué? Para que ese comprobante, por ecuación, no afecte el consumido. Pues yo pido el comprobante, me baja el resultado del ejercicio. Si me baja el resultado positivo, me baja columna 2. Si me baja columna 2, me baja consumido. ¿Está bien? Ahora, si yo no pido comprobante, ese resultado positivo no se me disminuye. Si no se me disminuye, el consumido lo justifico con gastos sin comprobantes. ¿Se entendió más o menos? Sí. Bien. Este es el segundo caso, el mismo caso que el anterior, pero la diferencia es que en realidad hubo gastos reales. Gastos reales. Entonces, ¿acá qué pasó? El resultado da todo igual. Lo único que acá me dice que tengo gastos de mantenimiento reales 1.300 y amortización por todo lo mismo. Fíjense, la utilidad es la misma, yo sigo usando el gasto presunto, de 600 pesos. Yo podría haber puesto, como concepto de justificación de evaluaciones, 600 en columna 2, y poner como concepto de justificación de evaluaciones, 1.300 en columna 1. ¿Está bien? O puedo poner la diferencia nada más, 700, que es, yo tengo restado 600 en el resultado, cuando en realidad tendría que tener resultado 1.300. Entonces, quiere decir que gasté 700 en gasto que no resté el resultado del ejercicio. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Es decir, tengo dos alternativas. O pongo como justificación el gasto presunto y como justificación de salida de fondo el gasto real. ¿Está bien? O pongo la diferencia, si me da más alto presunto que el real, lo pondré en columna 2. Si me da más alto el real que el presunto, lo pongo en columna 1. ¿Está bien? Otro tema que no nombramos acá, también pasa al revés. Cuando yo tengo que declarar intereses presuntos o alquileres presuntos, ¿se acuerdan? Renta primera teoría, por tener bienes afectados, entregados a forma gratuita a un precio no determinado. Entonces, había lo que se llamaba alquiler valor locativo, presunto. Ese valor locativo presunto, ¿qué me está haciendo? Me está incrementando la utilidad del ejercicio. ¿En realidad es origen de fondo? No. Entonces, ese valor locativo iría en este caso en columna 1. ¿Por qué? Porque está sumado al resultado positivo y en realidad no me generó fondos. Entonces yo tengo que restar el resultado positivo. Entonces lo pongo en columna 1. ¿Se entendió? Sí, sí. Bien. Seguimos leando. Bueno, acá hay una sesión de derechos, que bueno, está grabado, acá dice presentado exemplo, pero en realidad está grabado. Pero lo importante es para que vean también cómo pasa con esto. Yo te dice, tengo un derecho, vamos a suponer derecho que no esté grabado, la sesión de derechos no grabado, no recuerdo una hora, pero que no esté grabado. Entonces, lo cedí en 500.000 pesos.
es una cesión en un fideicomiso, tendría que fideicomiso de comer financiero o algo así. Pero vamos a suponer que estuve grabado esta sesión de derechos. En sesión de derechos fideicomiso. Entonces, ¿qué pasa? Yo tenía en el patrimonio de inicio que había aportado al fideicomiso 380.000 pesos. ¿Sí? Este año aporté 30.000 pesos. ¿Está bien? Entonces quiere decir que en fideicomiso aporté 400.000 pesos. ¿Está? Lo cedí esa participación en 500.000 pesos en el año 2020. ¿Está bien? Entonces quiere decir que ya no me quedé sin nada. ¿Sí? Me quedé sin nada. Ahora, entonces, ¿qué tenía yo al inicio? Patrimonio neto al inicio tenía 380.000 pesos. ¿Estamos de acuerdo? Que era lo que había aportado yo al fideicomiso. ¿Cuál fue el resultado de la venta de los derechos del fideicomiso? 500.000, que es lo que vendí, menos 400.000. ¿Por qué? Porque yo tengo los 380 de inicio más los 30.000 que aporté este año. ¿Está bien? Yo tengo, en realidad, mi utilidad fue de 90.000 pesos. ¿Está bien? Entonces, la columna 2 me queda en total de 470.000 pesos. Como yo no tengo nada ahora, columna para cierre me queda 0, quiere decir que mi consumido va a ser de 470.000 pesos. ¿Y cómo lo compruebo? Y fíjense, yo tenía 500.000 pesos vendí, menos 30.000 pesos que aporté este año, en realidad me quedaron para consumir 460.000 pesos. ¿Se entendió? Acá lo importante, ojo, que hay que ver otras cosas, porque puede ser que yo vendí 500.000 y esa plata haya comprado dólares. Si compré dólares, el patrimonio de cierre cambió de costo, cambió de participación, pero en definitiva, si tengo patrimonio de cierre, me va a bajar el consumido. No es que yo esto me genere un consumido. Me genera un consumido en la medida que yo no me quede nada del cierre. ¿Está bien? ¿Se entendió? Ricardo, ¿y ahí por qué los 90 dicen que están exentos? No, por eso le dije que no, porque ya está, acá quedó grabado, porque vamos a suponer que nada. Está En bien. realidad, lo que quiero mostrar yo acá, que en realidad la utilidad en este caso, como es renta de, como está en el patrimonio individual, la cesión de cuotas está en el patrimonio individual, la participación de, como es, los derechos de fideicomiso están dentro del patrimonio individual, yo cedo esos derechos, entonces esa utilidad, ¿sí?, va por la diferencia entre lo que tenía al inicio y lo que la vendí. ¿Está bien? ¿Estás de acuerdo? Sí. Y aparte, a ver, perdón, si son, estaba grabada la sesión de derechos sobre inmuebles. ¿Está bien? Pongamos que sea un fideicomiso sobre inmuebles. ¿Me acuerdo? Sí, está bien. Bien, seguimos. Bueno, este sí es bastante pesadito. ¿Cómo están para verlo? ¿Qué pasa? Yo tengo también dentro de mi patrimonio, por ejemplo, participación en una SRL. ¿Está bien? Si yo tengo participación en una sociedad anónima, dijimos que no era problemático porque yo directamente, ¿qué hacía? Vamos a suponer, yo constituía una sociedad anónima y ponía 100.000 pesos y me daban 10.000 acciones a 10 pesos, 100.000 pesos, ese va a ser mi patrimonio durante toda la vida que tenga esa participación. Si compré acciones después, voy a tener que sumarle esa compra, la compra de nuevas acciones. ¿Está bien? ¿Qué pasa? La SRL, en realidad, esto también para mí ha quedado ambiguo por una cuestión de que esta resolución 2127 es anterior a la reforma en la cual la SRL también distribuía resultados en función de los socios. ¿Sí? Antes la modificación, la SRL se trataba como una sociedad de personas, entonces entraba, como, digamos, como un artículo en la artículo 53 inciso B, así como una sociedad simple, determinada utilidad y distribuida la utilidad de los socios. ¿Sí? Entonces esto quedó así, porque en definitiva, si yo hoy tengo una SRL, lo que debería hacer también es tratarla como una sociedad anónima. Para mí, ¿no? Sería decir directamente, yo constituyo una SRL, el capital inicial ese lo dejo siempre así, y me manejo después con las cuentas particulares en la SRL y lo mantengo de esa forma. Como esto todavía no está modificado, la resolución 2527 dice que yo tengo que evaluar la SRL al valor patrimonial, la participación de la SRL al valor patrimonial que tenía el cierre, ¿sí? Menos, digamos, los saldos acreedores o deudores de las cuentas particulares. ¿Está bien? Si el cierre no coincide con el 31 de diciembre,
voy a tener que hacer al valor patrimonial que tenía el cierre, sumarlo o restarle según corresponda los saldos acreedores o deudores que se tenía el socio al 31 de diciembre. A ver, veamos un ejemplo. Este ejemplo dice, patrimonio de la sociedad el 30 de julio, estamos nosotros en 2020, ¿no? Entonces tenemos que saber cuánto declaré en 2019 y cuánto declaré en 2020. Entonces, patrimonio al 2019 era 400.604, ¿sí? El socio supongamos que tiene el 50%. El socio tiene el 50% y a su vez el socio le debe a la sociedad 38.000 pesos. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Al valor patrimonial proporcional, que sería 400.604. ¿Dónde está? No veo. Arriba del todo. 404, le saco el 50%. ¿Está bien? Me da 200.302. Y eso de resto 38.000. Eso es el saldo que voy a tener al inicio del ejercicio. ¿Está bien? Ahora me da los datos al 2020. Me dice que, fíjense que tengo de capital ahora 340.000, quiere decir que los 240.000 que tenía se fue a 340, quiere decir que capitalicé 100.000 pesos resultados no asignados. ¿Ven que estaban 112.604? Entonces, ahora me queda 340 capital, reserva legal me queda sigue quedando 48.000 y resultados acumulados 166.815. Me da que el patrimonio al cierre es 554.815. ¿Sí? En este caso, hay un saldo, es decir, la sociedad pasó a deberle. ¿Qué quiere decir? El socio aportó plata y no solo pagó lo que debía, sino que pagó más plata. La sociedad pasó a deberle 45.000 pesos. Entonces, en ese caso, yo al patrimonio, a la participación del 50%, le tengo que sumar el saldo acreedor, diríamos, del contribuyente. Es decir, la deuda que tiene la sociedad con el contribuyente. ¿Están de acuerdo? Es decir, si el contribuyente le debe a la sociedad, entonces el patrimonio le tengo que restar la deuda. Si la sociedad le debe al contribuyente, entonces el patrimonio tengo que sumar la cuenta a cobrar después del contribuyente. ¿Están de acuerdo? Entonces, fíjense que hay un incremento de 162 en el que viene a 322 este año. Bueno, ¿cómo lo voy a justificar? El resultado contable de la sociedad es 154.211. ¿De dónde sale eso? Fíjense que el resultado acumulado es 166.815, ¿sí? Que sería los 12.604, porque se acuerdan que tenía 112.604, ¿sí? ¿Me van siguiendo? Sí, sí. Entonces, a esos 166 acumulados, de resto a los 12.604, el resultado del ejercicio fue 174.211. ¿Está bien? Quiere decir entonces que el resultado del ejercicio que me van a imputar a mí, por eso ven que acá les digo que está con la normativa vieja, porque ven que el resultado que le afecto a la persona física es el 50%, cuando en realidad ahora paga la SRL, el impuesto a ganancias. Pero en realidad, entonces en definitiva, el incremento por resultado fue de 77.000 pesos. ¿Qué quiere decir? Patrimonio de inicio mío más resultado del ejercicio me justifica el patrimonio neto de cierre. Pero a su vez tengo que ver las cuentas particulares. Entonces, la justificación patrimonial que doy yo es de 77.105 pesos con 50. Mira, Leandro. Entonces, pasame a la siguiente, porque esto es la explicación del recibo. Fíjense, yo tenía al inicio, por esa, es decir, ¿cómo dijimos? Columna 2 fue patrimonio de inicio. ¿Qué patrimonio de inicio? Era valor patrimonial proporcional, ¿sí? De la sociedad con mi participación. Más menos la cuenta particular. En este caso, como yo le debía a la sociedad, la resté, ¿sí? Al cierre era el BPP, el 50%, más menos la cuenta particular. Como en este caso yo me debía a mí, en definitiva, la sumé. Volvemos. Entonces yo tengo 162.000 pesos al inicio y 322.000 pesos al cierre. ¿Está bien? Y lo que puede justificar
por resultado, ¿se acuerdan? Fue el 50% del resultado de la sociedad, que eran 76.105 pesos. ¿Está bien? Quiere decir que yo, por participar en la sociedad, tengo una justificación patrimonial negativa de 83.000 pesos. ¿Sí? Porque fíjense, la columna 2 me da 439, ¿sí? Y la columna 1 me da 322, por lo tanto, tengo que justificar 83.000 pesos, que en realidad es lo que yo aporté a la sociedad. ¿Está bien? Está mal esta suma, ¿no? Sí. ¿Cómo? Está mal esta suma, Sí, perdón. Sí, está ver, mal. Está mal, no, la suma, perdón, es arriba. Vuelve atrás, ¿verdad? Esa, en realidad 177 está mal. A ver si tengo una calculadora. Arréglenla, pues está mal eso. $239.407. Claro, 239, 407. Sí, en realidad esto da 239 con 307,50. Está mal el 4, acá es un 2. ¿Está bien? Entonces, yo tengo columna 239 y en columna 1 tengo 322. Quiere decir que el consumidor me dio negativo en 83. No es que consumidor negativo 83.000. Acá me está diciendo que yo en la sociedad puse 83.000 pesos. Y es la realidad, porque fíjense que yo al inicio, ¿cuánto tenía de la cuenta particular? Tenía 38. Debía 38, ¿no? Debía 38. Claro. Y el 31 de diciembre me deben 45. Entonces quiere decir que en definitiva yo aporté 83.000 pesos. ¿Está bien? Que voy a tener que justificarlo de donde lo saqué con mis otras justificaciones patrimoniales. ¿Se entiende? ¿Está bien? Sí, sí. ¿Se entendió? Bien. Mírenlo bien después. Acuérdense de modificar esos dos para no complicarse. Pero mírenlo bien después ustedes ¿cómo es? De nuevo, para ver si lo entienden bien, para después preguntarme de última en la clase que viene. Pero más o menos, porque esto dado así, yo si tuviera un pizarrón saben qué lindo sería, ¿no? Pero esto dado así, con una pirmina, es más complicado que el diálogo. Pero bueno, si se entiende, pues son bastante ingenios ustedes, más que nada, ¿no? No porque yo lo explique bien. Bueno, seguimos. Bueno, acá otro caso, bueno, eso es decir, en realidad, a ver, esto se hace todo en una sola declaración jurada. Estamos poniendo acá casos particulares para que se entienda cómo es el procedimiento, más que nada, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, se dice que hay el caso de un bien de uso que está totalmente amortizado. ¿Está bien? Entonces me da, fíjense, yo tenía 220 pesos al inicio, que son 100 pesos de disponibles, 200 bienes de uso, 80 de deuda, 220 total. Y al cierre tengo 100 pesos y 80 porque los 200 los vendí. ¿Está bien? Salvo que eso hubiera ido a otro concepto de activo, vamos a suponer que yo lo vendí, entonces no lo tengo más. ¿Está bien? La venta fue 350 pesos. Aplicando la ley de ganancia, como no tengo el extracto todo amortizado, tengo costo cero, quiere decir que la utilidad fue 350. Entonces, fíjense, vamos a la comprobación. Yo tengo patrimonio neto del inicio 220, patrimonio neto de cierre 20. ¿Por qué? Porque no está más el bien de uso. ¿Está bien? Resultado del ejercicio 350. ¿Está bien? ¿Qué pasa? Como a mí, fíjense, ya la justificación patrimonial me da que se redujo en 200 pesos por el hecho de tener el bien evaluado a valor de origen, ¿sí? Yo fíjense, estoy haciendo una justificación patrimonial de 200 pesos, que en realidad no es cierta, porque en realidad, ¿qué es eso? Es la amortización acumulada, ¿sí? Al momento de la venta, que en este caso será todo, ¿está bien? ¿Por qué? Porque si no, yo estoy diciendo que lo vendí a 350, ¿sí? Está todo amortizado, entonces generé 350 pesos por la venta y 200 pesos por la disminución patrimonial por sacar del patrimonio el bien de uso. Pero como ese bien de uso está a valores históricos, sí. Si yo no ajusto acá las amortizaciones acumuladas del bien vendido, me va a quedar el consumido fue 550. Y no es eso 550. Yo en realidad vendí 350 y le cobré todo. Entonces, no. ¿Qué pasó? Esa disminución patrimonial se da porque no está contemplada en el patrimonio las amortizaciones acumuladas. Entonces, tengo que ponerle como una justificación
en columna 1 las amortizaciones acumuladas que tengo hasta el momento de la venta, que en este caso son todas. ¿Se entendió ahí? Y fíjense que la comprobación es que yo tengo 220 más 350, 570, menos 20 me da 550, menos 200 me da que consumí 350, que coincide con lo que cobré. Quiere decir que todo lo que cobré lo consumí. Y la diferencia patrimonial está dada por las amortizaciones acumuladas que yo no reconocí en la evaluación de los bienes de uso. ¿Se entendió? Sí, sí. Bien. Seguimos. Bueno, ¿qué pasa ahora en el caso de un bien de uso que no está amortizado totalmente? Vamos al mismo caso. Fíjense que el caso es lo mismo en la parte patrimonial. Lo único que ahora me da el precio de venta es 350, el costo computable histórico es 120, y vamos a suponer que se puede ajustar por inflación, entonces el costo computable ajustado es 188. ¿Está bien? Entonces, la utilidad del ejercicio es 350 menos 188, es 162. ¿Está bien? Ahora, yo tengo, fíjense, tenía 220 y tengo 20. ¿Está? Yo tengo dos formas de demostrar esto. O poner ¿cómo es la amortización ajustada, ponerlo como una justificación de ingresos, porque en realidad no es salida de plata. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo pongo la justificación 188 pesos, ¿sí? Pero a su vez, el valor de origen histórico tampoco yo lo tengo, como yo la amortización la pongo como un origen de fondo, tengo que justificar la disminución de patrimonio como una salida del bien vendido, ¿se acuerdan que habíamos visto al principio? Una salida del bien vendido, ¿sí? A valor histórico, ¿está bien? Entonces, fíjense, ahora lo tengo, patrimonio de inicio 220, más 162, más 178, 570, menos 20 el cierre, menos 200, me sigue dando los 350, que es lo que yo, yo cobré por esa venta. En definitiva, el consumidor está bien ahí. Si yo no reconozco la amortización como un concepto que no me genera salida de plata, o en su efecto no reconozco el valor de origen histórico, estaría calculando mal el monto consumido. ¿Sí? La opción 2 es, en vez de expresar acá, en vez de expresar acá lo que pusimos hoy, directamente pongo como un ajuste los 68, es decir, el ajuste de la amortización, será los 68, ¿sí? Y pongo lo que hicimos hoy, como una justificación en columna 1, la amortización histórica acumulada. ¿Está bien? En definitiva me da lo mismo. ¿Está bien? Son dos posibilidades. Una es, que sería la más lógica, yo anulo la amortización actualizada, ¿sí? Y anulo la caída del bien, porque no me generó plata, sino solamente que es patrimonial, ¿sí? O la otra alternativa es, anulo el ajuste de amortización y justifico en columna 1 la amortización acumulada histórica al momento de la venta. ¿Se entendió? Sí, sí. Bien, seguimos. A ver, acá dice 80. Bien, dice, esto es lo que hagamos hoy. Yo declaro un pasivo, ¿sí? Cuando, fiscal, por ejemplo, cuando en realidad estoy declarando por lo percibido el gasto. Entonces, en definitiva, yo tengo un gasto que no declaré, pero que sí que me baja el patrimonio. Entonces, fíjense. Dice, el resultado positivo es 350, bueno, el resultado me dio 230, ¿sí? 230. Patrimonio neto de inicio 220, patrimonio neto de 220, lo que tenemos allá arriba, y fíjense qué pasó acá. Hay una disminución patrimonial de 280-80, ¿sí? Que es por un pasivo fiscal que yo no lo deduje como gasto. ¿Está bien? Entonces, si yo no lo deduje como gasto, ¿qué pasa? En el resultado de 230 no está restado, ¿sí? Pero el patrimonio neto de cierre sí está restado. Con lo que yo estoy poniendo
como una justificación de patrimonio un resultado que realmente no se generó. ¿Me siguieron? ¿Por qué? Porque en definitiva, perdón, una disminución patrimonial, ¿sí? Que generalmente no me generó plata. Porque en definitiva lo que estoy haciendo yo es reconocer por lo devengado una deuda de un gasto que todavía no generé. Lo que decía yo, por ejemplo, ingresos brutos. Yo vamos a suponer, yo, cuando hago mi declaración jurada como profesional, pongo los ingresos brutos pagados, porque fue percibido. Pero al cierre de ejercicio pongo que debo el ingreso bruto de diciembre. Entonces, al poner que debo el cierre de ingreso bruto de diciembre, lo que estoy haciendo es bajando mi patrimonio neto al cierre. Con lo cual, lo que estoy haciendo es, ¿cómo es? Porque si te reconoce una deuda mayor, bajo patrimonio neto. Entonces, pareciera que estoy justificando ingresos por la diferencia patrimonial del inicio del cierre. Y en realidad lo que estoy haciendo es reconociendo una deuda que no se reconoció el gasto. Es lo que me preguntaban, ¿se acuerdan hoy ustedes? ¿Cuál es la contrapartida de esto? Y bueno, acá está la contrapartida. Como no está dentro del resultado, la pongo como una salida de la 1. ¿Entienden? Como una justificación por una imposición de un gasto que todavía no se imputó contablemente, positivamente. ¿Se entendió o fue medio retorcido? A ver, vamos de nuevo, porque por esto no se entendió. Se quedaron muy callados. Fíjense, yo al 31 de diciembre del 2020 tengo un incremento de deudas previsionales de 200 pesos de fiscales, ¿sí? Que hacen que mi patrimonio descienda en 20. ¿Está bien? ¿Qué pasa? Es una deuda generada por un resultado que yo no lo tuve como gasto. Entonces, en el resultado del ejercicio no está descontado ese gasto. ¿Está bien? Entonces yo en columna 2 puse todo el resultado. ¿Está bien? Pero en columna 1 sí está descontado en el patrimonio. ¿Está bien? Entonces la pregunta que hicieron hoy, ¿se acuerdan ustedes? Y entonces me falta una pata. Sí, me falta una pata. Yo puse, incrementé el pasivo, pero no lo mandé resultado. Entonces lo tengo que ajustar acá. Entonces lo pongo como justificación en columna 1. ¿Se entendió mejor ahí? Sí, Ricardo, ahí un poco mejor. Bien, bien. Me siento contento. Perdón, tengo una consulta. Sí. ¿Me escuchas? Que no, Sí, que yo sí. no lo comprendí bien. O sea, uno lo reconoce, digamos, como pasivo, por eso está en el patrimonio neto, sí, al cierre. Claro, claro. Entonces, Yo reconozco por lo devengado las deudas que tengo de cierre, ¿está bien? Entonces yo reconozco, sí, yo lo que recomiendo siempre en este caso es no reconocerlas y esto, pero en realidad la resolución me dice que tengo que poner la deuda de venganza. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Al 31 de diciembre, vamos a suponer, yo por facturar honorarios, tengo que pagar ingresos brutos. Entonces, el 31 de diciembre, yo debo los ingresos brutos correspondientes a la facturación de diciembre, ¿está bien? Yo lo pongo como mi pasivo. Pero como yo no lo pagué, en mi declaración jurada no está en el resultado del ejercicio. ¿Está bien? Entonces, este resultado del ejercicio, lo que me preguntaste creo que hoy justamente. ¿Cuál fue la contrapartida? No hubo contrapartida. Hubo un aumento del pasivo sin contrapartida. Con lo cual, si hay aumento pasivo, yo estoy justificando plata que realmente no entró. ¿Está bien? claro, sí, sí, sí. Perfecto. Entonces, ahí quedo yo, no, tengo que justificar ese pasivo. Ese pasivo de un gasto que todavía está pendiente de imputar, lo tengo que corregir en la justificación patrimonial. Está buenísima la pregunta que se te fue al principio de cuál es la contrapartida. Porque eso lo tengo que pensar. Todo lo que tiene contrapartida no se mete en estos conceptos, porque ya está puesto en el resultado. Todo lo que no tiene contrapartida sí se mete en estos conceptos. ¿Se entendió? Sí, Pasamos a la otra. una consulta. Sí. Entonces, básicamente nos fijamos en el inicio y cierre y según el concepto del cual sea la diferencia, es la contrapartida que vamos a tener. Claro, No sé exacto. si me Es hago mucho. una forma de pensarlo. Eso es pensarlo muy contablemente, muy contador. ¿Sí? Lo que se llama partida doble, ¿no? Que está perfecto, porque esto que se llama patrimonial, justamente es partida doble. Si yo pongo un pasivo y no declaré un gasto, quiere decir que ahí está rengo el asiento, diríamos. Bueno, con contabilidad 1 decían que el asiento queda rengo, ¿por qué? Porque el debe debe conseguir el haber. Entonces acá no hay contrapartida. Hay una diferencia entre cierre y inicio de 200 pesos menos que no tiene contrapartida, no está reflejado en el resultado. Entonces, ahí busco esa diferencia. No son conceptos muy técnicos lo que estoy diciendo, pero más o menos es una forma de pensarlo para entenderlo. Sí, muchas gracias. Bien, seguimos. Pasá a la mesa. A ver.
Ah, no, es otro, ya estoy mareado. Me imagino ustedes, yo estoy mareado, que ya la vi. Bueno, acá es el caso de conceptos no deducibles impositivamente. ¿Se acuerdan que yo les dije que tanto los ingresos que no se declaran impositivamente hay que ponerlo en la columna 2, los gastos que no se deducen impositivamente hay que ponerlo en la columna 1? ¿Por qué? Fíjense. Acá los patrimonios son iguales, es decir, no hubo modificación patrimonial, quiere decir que yo todo lo que ingresó se gastó, porque el patrimonio quedó igual. ¿Está bien? Entonces, el resultado del periodo fue 230, producto de ingresos 350 y gastos deducibles 120, artículo 81 en adelante, ¿sí? Y después pone gasto de explotación no deducible 88. Por ejemplo, no puedo deducir los gastos de mantenimiento del auto. ¿Está bien? Entonces, el resultado monetario del ejercicio, en realidad, si yo, fíjense, al no haber incremento patrimonial, yo le dije que todo lo que se generó, se gastó, se consumió. Entonces yo tuve 350, cobré, pagué 120 y pagué 88. Me quedan 142. ¿Está bien? Eso sería la real realidad. Ahora, en mi cuadro de constitución patrimonial tengo patrimonio neto al inicio 220, al cierre 220, si no generé nada. Resultado 230. ¿Está bien? Quiere decir que si yo sumo 230 más 220 me queda 450. Menos 220 me quedarían 230. ¿Está bien? ¿Está bien que sea eso consumido? No. ¿Por qué? Porque parte de esos 230 se destinó a gastos que yo no pude incorporar al resultado. Entonces eso lo tengo que poner como una justificación también de erogación. ¿Está bien? ¿Se entendió? Esto es el caso que ya dije recién yo, por ejemplo, los gastos, y es también lo que hablamos hoy, por ejemplo, los gastos reales, cuando no los computé, los gastos reales de mantenimiento. Entonces, fíjense lo que decía yo. Una multa también podría ser. Una multa, exacto. Algo Fíjense que no te dejan deducir impositivamente y bueno. Exacto. Fíjense lo que digo yo. Si yo estos gastos que no me dejan deducir impositivamente no pido comprobante, ¿qué logro? No, lo puedo descontar como y me lo entre en consumido. Exacto. Aumento el consumido. ¿Está? Entonces, a veces, esto se está grabando, pero bueno, vamos a decirlo. Uno cuando asesora dice, bueno, no me trae eso, no pidas gastos por eso, a nombre tuyo. ¿Por qué lo pedís? Pues si lo pedís ya te quedan cosas, si no lo pedís, es como que estás pagando con ingresos no declarados. ¿Está bien? Ojo, esto yo no lo hago ni lo ando tampoco, ¿eh? No hemos escuchado de gente que lo hace. Y no es lo que corresponde y no lo recomendamos. Queríamos nada más que ustedes lo vean, qué pasa si no tengo esos gastos, nada más. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí. Bien, bueno, esto no se complique mucho acá, porque esto, ¿qué pasa? Seguro ustedes cuando vieron ajuste por inflación, que vieron que en el ajuste dinámico tenían que ver los retiros, ¿sí? O los aportes. El tema es cuando tenés empresa personal que no llevo contabilidad, que no tengo retiros y aportes. Entonces acá es una forma, pero no lo tengo muy en cuenta, tanto en Morilla ahora porque no lo hemos copiado con esto, de cómo justificar de dónde salen los retiros o si hubo aportes en la empresa personal en función de los demás conceptos que vimos. Pero sí me sirve para ver lo que vimos recién. Fíjense, en columna 1 pongo patrimonio en el inicio, perdón, en columna 2, en columna 1 pongo patrimonio al cierre. El resultado del ejercicio, si es negativo va a columna 1, si es positivo va a columna 2. La amortización del ejercicio van a columna 2, ¿sí? El ajuste por inflación, también, ¿qué pasa? Si del cálculo que ustedes vieron en la clase pasada, que yo no tuve porque estaba complicado, no sé si la vieron bien, después si no lo repasamos en otra clase, me da que el ajuste por inflación es positivo, hace que el resultado aumente, por lo cual tengo que anularlo, porque si no estoy generando una justificación de fondo que realmente no es cierta, porque es por un ajuste técnico, por inflación. Lo mismo que la amortización, en este caso sería al revés. Entonces, si el ajuste por inflación fue positivo, lo tengo que poner en columna 1, ajustarlo en columna 1. Si el ajuste por inflación fue negativo, lo tengo que ajustar en columna 2. Bien. Y ahí me va a dar si retiro negativo o positivo, si el retiro de aportes o no te dan cuenta. Y bueno, después los otros conceptos que vimos también, los gastos no deducibles, las amortizaciones, todo lo que vimos recién, que se vendieron, eso será un resumen de todo eso. ¿Está bien? Pero bueno, todo eso me parece que las tres columnas que vienen son iguales, seguimos a ver. Si estos son iguales, esto es todo lo que habla de ajuste por inflación.
Seguí. Seguimos lo mismo. Nada más. Bien. Entonces, resumiendo, vimos lo que es justificación patrimonial, que lo más importante, resumido, es que el patrimonio neto al inicio, más el resultado del ejercicio, menos el consumo, me tiene que dar patrimonio neto al cierre. O al revés, el patrimonio neto al inicio, más el resultado, menos el patrimonio neto al cierre, me da el consumido. ¿Está bien? Lo hago en dos columnas, las columnas tienen que dar por igual, por lo tanto, la diferencia entre columna 1 y columna 2 va a ser el consumido. Y ese consumido va a ser un factor de medición de mi declaración jurada. Pues en definitiva, vamos a suponer, si yo soy por contador y me da consumido 100.000 pesos y yo me dediqué a, a pasear por el mundo y seguramente me olvidé de declarar un ingreso. Que ojo, puede ser que sea un ingreso grabado o no grabado o un ingreso de un tercero. Suele pasar, por ejemplo, a ver, es muy común esto, ahora no tanto, pero aparte es más difícil justificarlo, que uno compra un auto, ¿no? Y lo pone a nombre de uno solo, porque usted se va a dar por nombre mío. Y en realidad lo compró con incluso también de la mujer. Bueno, entonces yo voy a tener un incremento patrimonial, ¿sí? Que si yo no pongo mi justificación patrimonial los ingresos que cobró mi esposa, mi cónyuge, entonces no voy a poder justificar ese incremento patrimonial. Entonces, hay muchos conceptos que tengo que tener en cuenta. ¿Para qué? Para poder justificar este incremento patrimonial. ¿Está bien? Nos queda ver todo lo que es la parte de pago de impuestos, de régimen de retenciones y percepciones, que lo vamos a ver más adelante. Les adelanto, sí, quizás grabemos una clase. En la práctica creo que algunos casos ven, ¿no? Leandro también después, cuando es el integral. Sí. Básicamente hay 2 o 3 conceptos. Yo tengo retenciones, percepciones, pagos a cuenta y anticipos. ¿Sí? ¿Qué son retenciones? Aquel que me tiene que pagar, en vez de pagarme todo, me retira una parte. ¿Sí? Hay dos regímenes específicos y bien conocidos, que son el régimen de retención de la personal relación de dependencia. Si yo tengo sueldos, y los sueldos están dentro de la imposición en ganancias, así que superan los mínimos, del artículo de los mínimos no imponibles, deducción especial de carga de familia, entonces directamente el empleador me va a retener por un régimen especial que lo vamos a ver más adelante, está en la filmina, me va a retener mes a mes, ¿sí? Cosa que yo a fin de año llegue, si vamos a ver, lo único que tengo sueldos, habiendo pagado todo el impuesto. Por lo tanto, yo no tendría que presentar declaración jurada o presentaría declaración jurada simplificada. Y después está un régimen especial general de la resolución 830, se llama, de retenciones, que es que aquel que me paga por servicios, por venta, parte de esa plata me va a retener y le va a ingresar a nombre mío. Todos esos conceptos que se ingresan en el año que yo estoy declarando, es decir, son retenciones de la fuente. ¿Qué quiere decir? En el año, si a mí me retienen en este ejercicio, cuando pague en 2021 el impuesto, voy a poder descontar esos montos que ya pagué, porque en definitiva son adelantos de impuestos. Lo mismo con los anticipos. Los anticipos también ya habíamos hablado algo hoy, y siempre se calculan en función del impuesto del año anterior. Es decir, yo este año 2021, para el impuesto 2021, voy a anticipar en función del impuesto que pagué en 2020. ¿Está bien? Más adelante vamos a ver cómo se calcula. Pero bueno, están las filminas, están las referencias normativas, si quieren ir viéndolo, y la semana que viene hacemos un repaso, pero ya con esto terminaríamos la parte teórica de ganancias y nos faltaría en la próxima clase toda la parte de bienes personales. ¿Les quedó claro más o menos? No les pido que ahora les quede claro todo, sino leanlo todo de nuevo, lean la bibliografía que tenemos a incorporar, y la clase que viene, o si quieren, como hacen ustedes en el foro, hagan preguntas para responder ahí en la clase que viene o en forma escrita. ¿Alguna duda? No, por el momento de mi parte no. Les quería pedir si podían subir las filminas del viernes. Sí, ya tengo que pasar yo leando, no se pasé todavía. Ya la subí porque hoy se las pedí a Jorge y me las pasó. Bueno. Así que ahí la subí. Bueno, gracias. Perfecto, entonces. Creo que estamos al día con las filminas. Cualquier cosa, si me olvidé de alguna, me avisan. ¿De esta clase también la subió? ¿Ya? Sí, y ahora las voy a corregir y las voy a... Bueno, ese error que había ahí en la suma la voy a subir corregida.
Bueno, nos vemos entonces. Yo tenía una consulta, pero es una consulta breve, no es de este tema igual. Mira nomás. O sea, me surgió viendo el tema de venta y reemplazo. Si yo tengo, por ejemplo, un inmueble que lo compré en el 2018 y ahora en el 2020 decido venderlo.